con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño. Estamos entonces con los 4 años hoy de aniversario. Estamos volviendo nosotros, queridos amigos. Fíjense que es una gran alegría por la respuesta también que estamos teniendo de ustedes mismos. Tantos amigos que están llamando, enviando mensajes. Aquí tenemos nuestra tortita. Entonces agradecemos también. Esto nos enviaron también de la agencia, ¿verdad? Que comparten con nosotros. Y ahora tenemos un viaje de peregrinación. Vamos a peregrinar en el mes de julio. Así que todos están invitados. Vamos a estar 9 días por el Brasil. Vamos a visitar Aparecida, vamos a visitar Canção Nova, vamos a visitar el santuario también de Frei Galvão. Después vamos a ir hasta Río de Janeiro. Vamos a visitar Niterói, en fin. Todos estos lugares maravillosos. Cidade maravillosa. Yo en Brasil, vean visitado la ciudad entonces de Río de Janeiro. Bueno, todos estos lugares, pero para rezar. Siempre Ñande Yarañe y con Mondi Tour se llama la empresa que ellos también nos ayudan, la agencia. Ellos lo que hacen es ayudarnos en el sentido de que, bueno, cobran todo lo que se tiene que cobrar para el viaje y lo que se va ganando, lo que queda un poquitito también, ellos van a ofrecer a Ñande Yarañe en este 4º aniversario, 4 años. Así que le pedimos a todos ustedes que también nos ayuden en este sentido. Tenemos el saludo de Roquelina que está enviando ella su saludo. Muchas felicidades, nos dice Roquelina. Aquí también tenemos, qué bendición, Padre, tenerlo a usted y muchos de los otros con sus enseñanzas de cada día. Dios lo bendiga siempre. Bueno, esta es la que envía Carolina de la Legión de María. Bendecidos a todos, bendiciones a todos. Bueno, muy bien. Así tenemos, queridos amigos, muchos saludos aquí. Bueno, aquí tenemos esta sorpresa que nos trajo la hermana Severiana, la hermana Severiana que nos trae desde IPS. Allí ella trabaja en el hospital también. Ella está en la pastoral de los enfermos, la comunidad de las hermanas franciscanas que están allí en IPS, con quien solemos también trabajar, las Eucaristías, la visita a los enfermos, en fin, IPS, así a través de la pastoral de la hermana. Ahí está la hermana, se ve, bueno, mira qué linda foto que nos trae también la hermanita, y este ramo de flor. Bueno, muchísimas gracias, hermana, por recordar la oración también y el servicio siempre que se presta a través de Ñande Yarañe. 4º aniversario, ustedes pueden ver también, todos los que tengan YouTube pueden acompañarnos también a través de YouTube, ustedes pueden enviar los saludos. Bueno, aquí está un grupo que se llama fans, ¿verdad? De Ñande Yarañe. Y hay muchísimos saludos, vamos a ver un poco a las personas que están, dice así. Veamos un poco. Mil felicidades, Padre, por muchos años más evangelizando, compartiendo tanto conocimiento. María del Carmen
También aquí nos envía su saludo Mirta Duarte. Felicidades, Padre. Dios bendiga su vida, sus proyectos, que tengamos siempre con nosotros por muchos años más. Sadi Rodríguez, muchas felicidades, Padre, muchas bendiciones en su vida y sus proyectos. Aquí tenemos otro que envía Carmen Barrientos. Feliz y muy bendecido día, 4º aniversario, Padre Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay. Que Dios lo ilumine siempre. Un abrazo, gracias por su entrega. Muy bien, gracias. Aquí entonces, Emma Quintana, ella siempre nos está ayudando también. Ñandeyarañe, todos los domingos está animándonos en la Eucaristía. Feliz aniversario, Ñandeyarañe. Que Dios proteja siempre a su director, el Padre Víctor Luis Cabañas, y a todos quienes se suman en este proyecto de evangelización, los que están detrás de cámara. Bueno, ahí está, para todos ustedes también les llega ese saludo. Así es que Vilma Soto, felicidades, querido, admirado Padre Víctor, todas las bendiciones del Señor Ñandeyarañe. María Santísima, para su fructífera vida pastoral. Bueno, Diego Báez, feliz aniversario, Padre. Dios y la Virgen bendigan siempre el servicio de evangelización Ñandeyarañe. Otro mensaje de Carmen Barbosa, dice, muchas felicidades, Padre, por estos 4 años. Entrega para difundir la palabra del Señor, dando vida a tanta gente, que siga siempre muy bendecido. La señora Olga Pampliega, muchas felicidades, Padre Víctor, por el aniversario de Ñandeyarañe, que Dios siga bendiciendo su vida. La señora Olga también, una de las primeras personas que nos ayudaron con su esposo, el señor Carlos, para comenzar con los primeros equipos de Ñandeyarañe a través de la empresa. Y nos siguen ayudando, muchas gracias. Aquí le tenemos a Graciela Fanego, excelente emprendimiento. Gracias, bendiciones. Graciela Fanego de Bianchi. Bueno, luego la señora Rosa. Muchas felicidades, Padre Víctor, por la fuerza que le pone al hermoso emprendimiento Ñandeyarañe por estos 4 años de aniversario. Que sigamos aprendiendo con usted la palabra de Dios. Que Dios y la Virgen Auxiliadora le siga bendiciendo su vida con salud. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Aquí hay algunas fotografías que también ella envía. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Entonces, aquí estamos recibiendo de los que fueron también peregrinos a Italia. En el año 2024 hicimos una peregrinación hasta Italia. Recorrimos Italia de norte a sur, como se dice. Comenzamos con Milán, fuimos por Macacari, se llama, ¿verdad? Entonces fuimos bajando por Asís, fuimos yendo hacia el sur, bajando por Santa Rita de Casia, fuimos a visitar a San Benito también, de ahí pasamos hacia Loreto, después ya fuimos a Roma. De Roma hicimos muchos giros, Roma, después bajamos hacia el sur, a Nápoles, imagínense, nuestro viaje fue prácticamente 17 días, ¿verdad? De ahí fuimos yendo hacia el Padre Pío, de ahí bajamos hasta Bari, de ahí pasamos el Adriático, el mar, pasamos hacia Medjugorje, ahí estuvimos 3-4 días, de ahí subimos por Croacia, por Yugoslavia, vinimos por Venecia, pasamos por San Antonio de Padua, interesante todo eso. De ahí ya subimos hacia el norte, fuimos por Verona, pasamos por Brescia, luego fuimos hasta Turín, San Juan Bosco, María Auxiliadora, ahí visitamos los lugares de Santo Domingo Savio, también Mancuco, ¿verdad? Y desde ahí entonces ya volvimos hacia Milán para emprender el vuelo de regreso a Paraguay. Entonces estos peregrinos nos saludan. Romy, entonces es la primera que envía un saludo. Muchas gracias, Romy. Feliz aniversario, el primer canal católico del Paraguay. Olga, la catequista en San Cristóbal. Feliz aniversario, Padre Cabañas, por muchos años más. Eva Palacios, feliz aniversario, Padre Víctor Cabañas. Dios lo acompañe siempre. Aide Pereira, felicidades, Padre Víctor. Diana Mabel, feliz aniversario, Padre Víctor, bendiciones. Lidia de Cáceres,
Felicidades y muchas bendiciones, Padre Víctor. Ida Benítez de Breina, feliz aniversario, canal católico, muchas bendiciones para el Padre Víctor. Bueno, y así estamos recibiendo saludos. Ahora tenemos aquí, como siempre, recibimos a quienes llevan adelante los programas de Ñande Yarañé. Todos estamos de fiesta, todos estamos contentos. Tengo que agradecer también ahí a otras personas que están enviando sus aportes. Ya vamos a decir después enseguida los nombres que estamos recibiendo, todos, ciertamente que agradecemos todo lo que ustedes nos están ayudando. Bueno, le recibimos a, ¿cómo se llama el programa? Jóvenes Católicos. Bueno, aquí le vamos a recibir. Bienvenido entonces, y no sé si te tengo que decir a vos también felicidades. No, no hace falta, yo ahí ya le... Sí, ¿por qué no? Miembro de la familia, ya nos felicitamos entre todos. Igual, vos en tu casa no le felicitáis a tu hermano, a tu mamá, porque es su cumpleaños y todos somos miembros de la familia. Entonces sí. Felicidades. Sí. Más que nada a ustedes también, al equipo, Arnaldo, Iván, quienes están llevando más tiempo que yo aquí en esta hermosa ¿Cuántos casa? años ya que estamos jóvenes católicos? 2, cumplimos 2 en noviembre del año pasado. Ya, a ver si te acordás quiénes son los que están trabajando contigo, a ver tu equipo, vamos a escuchar un poco todo lo que están llevando adelante este lindo programa de los jóvenes. Y actualmente estamos entre 8, ¿verdad? Iván acompaña, Iván es uno también a ver, ¿dónde está Iván? Iván, ¿qué es lo que hace? Iván es el que maneja todas las cámaras, realmente, sí. De hecho que hay que admitir que nosotros cada viernes le estresamos a tu productor. ¿Ah, sí? Sí, Iván. ¿Por qué, Pico? Y porque los jóvenes venimos y le pedimos muchas cosas así de una, pone esto, pone aquello, pone, entonces es el que más trabajo tiene. Y va a parecer que no se estresa solo, ¿verdad? Sí, él es muy calmado, sí. Y sí. Muy calmo, bueno. Está bien. Bueno, y decime un poquitito a ver tu experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos con jóvenes católicos? Vos sabés que increíblemente fuimos muy bien recibidos por lo que son las pastorales juveniles. Sí. Realmente les gustó mucho el dinamismo. Actualmente tenemos 3.045 seguidores en Instagram. Sí. 2 añitos de trabajo en las redes sociales. Entonces, ahora llegamos a ese número. Y es muy bonito realmente la experiencia, el cómo también la gente va conociendo, se va adentrando al mundo de la televisión. De esos 3.000 jóvenes que están llegando así, ¿ya vinieron los 3.000 aquí al programa o todavía no? No, ¿cuántos? Ponele que el año pasado tuvimos 38 invitados. 38 invitados. Sí, ya. Al ser una vez a la semana, entonces... Sí. A veces viene 1, a veces viene 2, incluso a veces vienen 10. ¿Y multiplicar por 3? ¿O multiplicar por 4? Por un promedio. Sí, un promedio. Entonces, 30 por 4, 120 por lo menos. Ponele, ya. Entrevistados, entre jóvenes que vienen, que les visitan, etc. Y ahora tenemos la experiencia en vivo. Sí. Antes hacíamos pregrabado. Ya. Sí, y a partir del 2024, en noviembre de 2024, cuando cumplimos un añito, hablamos con Arnaldo, hablamos con Iván y vimos la forma de implementar el en vivo, ¿verdad? Sí, ¿y qué tal, el en vivo? ¿Funciona, no funciona? Y vos sabés que es muy interesante, ahora nos adaptamos, pero en los primeros meses, ponerle que los primeros 5 meses, costaba mucho porque vos no te podés equivocar. ¿En serio? Se notan mucho los errores, sin embargo, con lo que es pregrabado, claro, se corrige en la edición. Podés editar. Sí, o cualquier gesto que vos hagas, vos podés tapar con una imagen o algo. Claro. Sin embargo, en el en vivo tenés que cuidar los gestos que haces, las palabras que decís. Claro. Entonces cuesta más, pero es muy divertido realmente porque lo hacemos en un horario donde tenemos una televisación un poquito más grande y a la gente le divierte bastante. ¿En serio? Sí. Ya. Y si vos tenés que evaluar, y después ya de 2 años me estás diciendo, de un trabajo, primero una evaluación personal, vos, no tanto mirando la gente o no tanto mirando los jóvenes, vos, ¿qué tal? Viste que fueron creciendo personalmente, como comunicador, como joven. Bastante. Nos suelen invitar, por ejemplo, a campamentos. Los redentoristas se adentraron mucho en lo que es jóvenes católicos, ellos son más de 1.000 jóvenes y nos invitan a sus actividades. Y es muy lindo que cierto porcentaje de esos jóvenes te saluda, te da la bienvenida. O sea, recibís un trato diferente realmente al estar involucrado. Claro, ya les conocen, porque le ven en la televisión. Claro. Esa es una cosa interesante. Sí. Pues una vez yo me encuentro ahí la gente por los pasillos de IPS. ¿En serio? O en los hospitales, allá hacia San Lorenzo, o allá en Itagua, ¿verdad? Entonces me voy por el hospital y
me ve la gente y me mira así y parece que me está reconociendo, ¿verdad? Ese es el que Y sale en la tele. no, y por eso algunos dicen, Diva, indas ahí, tele, o sea, ¿verdad? Sí, Primero sí, te sí. dice, así, indas ahí. Y le miro, yo decía, es de calcular. A yo voy a ¿verdad? Claro. Así va a ir, yo voy a tirar, voy a pagar, yo voy a jamás, ¿verdad? Después yo le hago un chistecito nomás, pero... Claro. ¿Y te piden salir fotos? Sí, no, eso Claro. enseguida, la foto, video, o si no, una cosa que me gusta mucho, la gente con su celular, dice, sí. país, mandale un saludo a mi abuela. O bendición. O un saludo, una bendición a mi mamá. Sí, sí, sí. Eso es lo primero que te pide. Y entonces te graba. Entonces yo ahí le doy una bendición espectacular. Bueno, Eso ahí fue hace parece- poco, padre. Ahí está un equipo. A ver, Esta es la cuarta temporada ya. cuarta temporada. Cuarta. Nos manejamos por temporadas. Sí. Y esta es la cuarta y ahora implementamos en los tercer viernes de cada mes, Sí. que llamamos viernes temáticos. Así. Intentamos decorar el ambiente así. Esto, por ejemplo, es ambiente cotillón. Entonces, Cotillón. Y Ya. nos pusimos sombreritos y demás. Ya. Y más para que los invitados y la teleaudiencia también tengan algo así con lo que entretenerse en la vista, ¿verdad? Ya. ¿Y este es el equipo o este son los Sí, invitados? sería el equipo, sí. Justamente está Mili, el de remera amarilla. Sí. Arturo, el de Sí. remera azul. Sí. Después está Orlando, justamente se llama, Ah, que ya. empezó con nosotros esta cuarta temporada, tiene la remera verde. Sí. Jazmín, la que me imagino que ya le conocen también. Sí, Jazmín es la que siempre hace las está. notas exteriores. Ella hace mucho ya que está. Sam, que hace poquito también se incorporó. Y luego está Iván, ¿verdad? Que está Iván está desde los inicios. Así, Sí, de los desde el inicios. primer capítulo ya está Iván. Y creo que a él lo primero le hiciste la entrevista en tu primer programa. ¿En serio? Sí, sí, puede ser, puede ser. Pero lo hicieron allá en Lambaré, parece. ¿Te acordás? Sí. De hecho que fue un cambio bastante interesante el venir de Lambaré a Villamorra. ¿Ah, sí? Porque Villamorra le queda bien a todos. ¿En serio? Sí, es que los invitados vienen de Areguá. Incluso hace poquito vinieron invitados de Guarambaré. Entiendo. Entonces sí, les queda mejor también. ¿En serio? Sí, por Les lo queda visto hay mejor. ruta por Mariscal López, me dijeron que vienen. Vienen claro. rápido a la Claro, noche. por los vehículos, ¿verdad? Claro, y claro. las arterias principales, Mariscal López, aquí Avenida España, también San Martín, Sí, sí, todo sí. esto son avenidas muy importantes y como nosotros estamos aquí cerquita, en el medio, ciertamente que eso es. ¿Y qué dicen los jóvenes así en general, por ejemplo, cuando vos escuchás de la repercusión después del programa, Sí, sí, sí. después de lo que ustedes conversaron, después de lo que ustedes trabajaron en Jóvenes Católicos? Es muy bonito porque después de cada programa justamente es viernes. Sí. Y los fines tenemos actividad pastoral, nos vamos a cubrir. Ah, Entonces nos comentan, vi que subiste tal cosa, o vi que hablaron de esto. Y también te tiran ese guiño de invitarnos para nosotros también, ¿verdad? Ah, ya, ya. Invitarnos pues, también. Hace poquito fue Pascua Sí. y dos bandas muy reconocidas como que... Yo me presenté a ellos, hola, Sí. yo soy Orlando, y me dijeron, sí, te conocemos, esperamos algún día la invitación a Jóvenes Católicos. Ah, sí. Entonces sí, se ve que el programa está llegando también a un punto donde se va sonando, se va reconociendo. Y una experiencia que me pasó muy similar a la tuya es que la verdad que me sentí muy así como avergonzado. Sí. Es que yo estaba en el VG Sí. y la cajera me reconoció. ¿Ah, sí? Y me pidió una foto y me dijo, voy a enviarle a mi grupo, a mi comunidad. No me di. Y me tiró el guiño y me dijo, ¿para cuándo le invitás a mi comunidad? Que No me Cristo digas. Rey, ¿verdad? Y yo, Ah. mira, un poco, vamos a estar Cristo viendo". Rey de Luque. De Luque. Ah, mira un poco. Sí, sí. Y ahí el país tiene muchísimos jóvenes. ¿Ese sí? Sí. Y son esas cosas que motivan no solamente a mí, sino al grupo también, a que Claro. vayamos también viendo la forma de transmitir el Evangelio, pero tenemos una forma contagiosa, Sí. como yo digo, ¿verdad? Tratamos de compartir y demostrar nuestra fe de forma contagiosa para que también los jóvenes vean que en la pastoral hay un lugar para ellos, Claro. hay un lugar, no solamente se pueden divertir con las cosas del mundo, sino con las cosas también que la iglesia puede ofrecer. Claro. Y si vos tenés que contar si alguna anécdota interesante, Sí, sí. no sé, o de tu viaje, de las cosas así que te llamó la atención, que te gustó, que te impactó, o que te sorprendió también, así Sí, de los sí, sí. jóvenes. En todos estos 2 años, ¿qué te acordás? Si algo interesante. Nos invitaron los escalabrinianos Sí. una vez allá en Santa Rita. Sí. Y de hecho que al llegar ya luego nos perdimos porque pasamos de largo. Así pasamos Santa Rita. Sí, tienen un cruce Y ellos. no de Santa Rita, y cómo van a pasar de largo. Y por lo Bueno, visto nos quedamos así despistados y después ellos nos vinieron a buscar.
y llegamos súper ¿Ustedes tarde. hasta dónde se van? ¿Hasta San Cristóbal ya habrán ido ustedes entonces? Pasamos hasta Naranjal, parece que Ah, llegamos. en Naranjal. A Naranjal. ¿Qué sucedió? Y después los calabrinianos nos vinieron a buscar, los coordinadores, y al llegar fue muy interesante porque nos hablaban todo en portugués. ¿En serio? Sí, y venían de Río do Grande, venían de de Brasil. Foz, y fue muy interesante esos 3 días que estuvimos porque tuvimos que adaptarnos al portuñol, ¿verdad? ¿Ah, sí? Yo incluso traté de hablar también. El pero- portugués. Sí, el ñecero, portugués. portugués, bueno. Che, y decime un poco, y los escalabrinianos ahí, ellos, bueno, de por sí muchos de los sacerdotes, ellos son los brasileros. Sí, sí, sí. Que trabajan ahí con la comunidad brasiguayos, ¿verdad? De Claro, brasiguayos claro. hay muchísimo. Me cupo también la oportunidad de trabajar ahí, de estar por ahí con la gente. Trabajo maravilloso. ¿Y qué tal fue la experiencia con los jóvenes brasiguayos ahí? Y les llamó mucho la atención el programa, preguntaban serio? mucho por el canal también. ¿En serio? Porque ellos también tienen canales católicos allá, en Brasil. Ah, Entonces sí. preguntaban por el nombre porque es Ñandeyara, el guaraní. claro, claro, el guaraní. claro. Entonces le costaba un poquito Ñandeyara. Eh. Ñande, decían así. Sí, Y les llamó mucho la atención el hecho de tener las cámaras, se sentían un poquito así cohibidos, ¿verdad? Un poquito avergonzados. Pero ya después, como en el tercer día, ya todos ya se empezaban a acostumbrar a nuestra presencia. Claro. Y ya empezaban a querer salir en la entrevista. Ah, sí, al comienzo no querían. A contar. Sí, Pero sí. ustedes le hacían la entrevista en portugués también, sin problema. Sí, yo intenté. ¿Ah, sí? Yo intenté. Salió un poco mal. A ver si te acordás algunas palabras. ¿Qué Vosé. Vosé. No, ¿por qué me quería hacer pasar? No, es una pregunta que yo te estoy haciendo. Vosé, ¿dónde? Algo así le decía. Da Le onde? decía, no, Da pero onde? déjame Da decirte. onde que é você? Da onde? Da onde? Da Cuando onde yo- você vem? No, y bueno, yo se entiende un poco, pero vos sabés que lo de Sí. Río do Grande, así Sí. creo que se dice, su portugués es complicadísimo, o sea, hablan Cerrado, muy cerrado. Sí, muy Sí. complicado. Sí. Y bueno, entre otras experiencias también nos fuimos acá a Cupé. Ellos cuando hablan esa transmitir. parte, você cuando ven aquí, como que você sabe? Ese es do Rio do Sul. Ya digo que fue muy linda la experiencia y nos volvieron a invitar este año para su campamento. Esta vez yo digo que voy a ir mejor preparado. Pero, ¿y ustedes no piensan pasar del lado brasilero como ellos pasan del lado paraguayo? ¿Por qué los paraguayos no pasamos del lado Todavía brasilero? no nos llegó una invitación formal. ¿Ah, sí? Llega el padre Rosalino. Pero si los nos están brasileros viendo. no esperan ninguna invitación. Ah, o sea que ¿A nosotros dónde tenemos va? que ir nomás. Ya Nosotros entran tenemos que ir. todos ahí, toda Ahí la está el equipo. parte. Ah, ahí está el equipo. Ah, es el equipo completo. Es el A equipo ver, completo. Dame por los nombres. Iván, remera Sí. negra, Orlando, el conductor, Arturo, remera azul, Sam, remera negra, Jazmín Villalba, Milciades, el de lente, después el de lente con remera negra es Fabri, y el último, remera negra, Orlando. También, Orlando. Y todos nos ayudamos el ¿Y viernes. quién es el guitarrista? Y hay uno que toca la Mili, guitarra. el de remera, y él es nuestro coordinador ahora de redes sociales. Ah, él es el Él es coordinador. el que está haciendo todos los flyers, la edición de los videos para Instagram. Ya. Ayuda mucho el Instagram para hacer llegar a los jóvenes. Ya, Sí, ya. realmente favorece Sí. bastante. ¿Y cuál es así la repercusión? Porque nosotros hoy estamos cerrando 4 años de Ñandeyara Ñe. Y entonces, ¿y qué dice la gente así en general cuando uno se presenta y dice, nosotros venimos del canal católico Ñandeyara Ñe? Veo que ustedes llevan toda su remera Ñandeyara Ñe, lleven también ahí el micrófono, dice Ñandeyara Ñe. ¿Cuál es la reacción? Es algo, déjame contarte algo muy lindo Sí, que a ver. pasó en 2 ocasiones, Sí. que muchas veces a las figuras eclesiales vos tenés que presentarte, Claro, como son claro. los monseñores y demás. Sí. Y en una oportunidad nos tocó entrevistarle al monseñor Alberto, Ah, a el nuestro cardenal, queridísimo cardenal cardenal. Alberto. Sí. Y fue muy bonito que él ya nos reconoció. Así, ya le conocí. Sí. Ah, ustedes son los que salen el viernes en el canal No del me país, diga. sí, del país Cabañas. Así. Sí, sí, ¿verdad? Y después yo obviamente ahí toda la diplomacia posible, ¿verdad? Sí, sí. un placer. Sí, el padre Cabañas siempre trabajando por la TV. Por la comunicación. Un saludo también. Eso es una ocasión. Sí. Y hasta hace poquito, en enero, Sí, sí, sí. tuvimos lo que es el curso de animadores y nos invitaron a participar. Y el nuncio, nuestro el nuncio, señor Turturro, Vicenzo, Turturro, sí, nos reconoció también, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí. Y de hecho que no le salía el Ñandeyara, Ah. pero dijo Canal 25. Ah, Entonces sí. para nosotros fue una alegría muy inmensa porque por lo visto Le reconoció. No solamente, sino que nos alegró mucho que el canal se esté viendo, ¿verdad? Claro, esté claro, esté claro. llegando. Claro, Eso es bastante lindo. Claro, claro. Qué bien, che. Bueno, Orlando, si vos tenés que dejar así un mensaje y tenés que hablar a los jóvenes o también a los papás y toda la experiencia,
Porque la gran mayoría de ustedes también está trabajando Claro. y están estudiando también, ¿verdad? Sí, sí, ¿Vos sí. qué estás haciendo? Yo estudio ingeniería civil, lo contrario a lo que hago. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo contrario de la comunicación con la ingeniería civil? Y la ingeniería civil es más de cálculo estructural, ver un poquito si Y bueno, vos estamos tenés que hablando de calcular los estructuralmente hormigones. tu comunicación. No, Tenés que en eso estructurar. ayudó bastante, realmente, en eso ayudó bastante. Claro. Ayudó bastante. Vos tenés que organizar y además sumar y restar. Por supuesto. ¿Qué tal vos sumás y restás? ¿Hay publicidad? ¿No hay publicidad? ¿Conseguís auspiciante? ¿Ayuda? Sí, en eso tenemos que, y justamente Iván siempre cada viernes me dice que hay que Ey, bueno, presionar ¿viste? en ese Quiere lado. decir que te vas a aplazar en ingeniería y te vas a hacer de comunicador vos entonces. Le tengo que hacer más caso a Iván. Tengo que hacer más Claro, caso. hay que mover, hay que mover. Bueno, y después, ¿y los otros en que trabajan, estudian o son así Sí, sí, sí. vagos por eso que están en estas cosas? No, de hecho que cada uno tiene ya su profesión. Jazmín es licenciada ya en fisioterapia. Ah, fisioterapia. Entonces cualquier cosita, padre, si te sentís mal, o el Sí, equipo. si estamos ahí todos Arnaldo, estresados. Arnaldo, Diego Entonces, también. entonces Jazmín no va a tener descanso, entonces Sí. estamos todos estresados. Tiene que hacerle Oh. descuento de familia. Así, descuento. Descuento de amigos de familia Ya. tiene que hacerle. Sí, sí. Después Pero ella Mircea cobra está- lo baratito, ¿verdad? cobra barato, pero Sí. hay que hacer ese descuento. En serio. Después Milciades entra en el Salesianito, entonces está también acompañando ahí a la pasta. Él es Milciades de remera negra, con lentes. Sí. Él entra en el Salesianito y está estudiando lo que es electromecánica. Ah, la electromecánica. Ya. Después Arturo está estudiando, no sé si era, ¿qué era Iván? No me recuerdo, creo que era licenciado. Administración. Licenciatura también. Y trabaja en un supermercado. Ah, supermercado. Y Sam también está en el colegio y... ¿Por qué Sam? ¿Así se llama? ¿O es su dejo? ¿Cómo es? Sam. Sam. Así se le dice. Sandy. Samira. Ah, Samira. Samira, Por eso. claro. Sam me decía, yo me quedo el tío Sam. Pensé que era Bueno. algo del estilo. Sam, Samira. ¿Y aquí? Ellos son los invitados. Vinieron de la invitados. diócesis de San Lorenzo. De San Lorenzo. No, de hecho que te cuento, la chica que está hacia la derecha vino de Guarambaré, el muchacho vino de San Antonio y la señorita, la que está abrazándose el muchacho, Sí. vino de Itá. Ah, ya. De ahí. Bueno, pero está bien. San Lorenzo, entonces como diócesis. Diócesis, entonces, ahí claro, está. claro. O sea, no es la ciudad, sino que es de la diócesis. Diócesis. Qué bien. ¿Y qué mensaje final le querés dar entonces para ir cerrando? ¿Y algún mensaje Claro, lindo, algo que le querés entusiasmar ahí a los jóvenes? Mirá ahí las cámaras centradas y a los papás y a los jóvenes y a todo lo que le siguen a ustedes a través de Ñandillara Ñe'e con su lindo programa de jóvenes católicos. Que no me dijiste de dónde vino ese nombre, jóvenes católicos, porque casi todos le ponemos en guaraní. Ustedes justo le pusieron jóvenes y encima católicos. Y para dar la identidad, ¿verdad? ¿Ah, Para sí? dar, sí, cristianos católicos. Ya. Es para adentrar un poquito y en el programa mismo se ve que tocamos la identidad nuestra, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, el rosario, la Virgen María, Entiendo. los santos, tratamos también de transmitir ese mensaje. Entiendo. Y para los jóvenes, esta es una época muy linda en la que tenemos celulares, tenemos redes sociales. Entonces, sean creativos, siempre utilicen las redes sociales de buena forma para transmitir su fe. Y para aquellos quienes están interesados en entrar en la iglesia, es un lugar que tiene obviamente sus años de historia, pero todos están recibidos. Todos están recibidos para adentrarse en este mundo juvenil. Es muy divertido, es muy interesante y como siempre tomo el lado también de Don Bosco, porque nosotros vemos mucho lo que son tu camino, padre. Don Bosco era muy cercano a los jóvenes y hay gente así en la iglesia, quienes ven la realidad de los jóvenes y jugamos fútbol, leemos lo que son los evangelios, aprendemos sobre las nuevas cosas modernas y anímense que este es un camino y es un mundo muy lindo, que es el cristianismo católico. Qué bien. Te agradezco entonces, Orlando, y sobre todo por el trabajo que están haciendo ustedes, los jóvenes. Maravilla, sigan adelante. Y nosotros seguimos un poco aquí. En este preciso instante, Odilon Sánchez, que viajó también con nosotros a Tierra Santa hace unos añitos ya, ¿verdad? Con Odilon, muy interesante, con toda la familia, su hijo, su esposa también, la señora María, recuerdo muy bien. Hola, padre, muchísimas felicidades por un aniversario más de tu maravillosa obra, que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo grande, fuerza y adelante. Bueno,
Muchísimas gracias, Odilón, y seguimos ahí en comunicación, siempre oración. Gracias también a ustedes porque siempre nos apoyan. Ustedes saben, queridos amigos, que justamente nosotros podemos vivir y vivimos gracias a la ayuda. Ustedes en este momento están mirando y están viendo algunas de las imágenes. Esto, por ejemplo, ¿se acuerdan? Esto ya en Luque, ¿se acuerdan? Ahí hasta incluso medio llovió ahí en una casa. Miren qué gordito que estoy yo allá en el fondo. Mirá que las chicas estaban todo de verde ahí, verde olivo ese, ¿verdad? O verde, ¿qué? ¿Cómo se llama? Así, ese verdecito, verde limón. Verde limón. Yo lo que estoy medio verde olivo ahí. Bueno, entonces ahí está, mira qué lindo que estaba. Estos son los que están detrás de cámara. Pero los jóvenes verdaderamente siempre muy entusiastas. Yo todavía no usaba ni anteojos cuando eso había sido. Mira un poco aquí, el equipo, ay de mí si no evangelizara en la catedral. Usted tiene más recuerdos solito ahí, solito y solo. Y yo ninguna foto. Usted tiene muchas fotos, mira un poco qué lindo está ahí, che. Bueno, siempre dice, ahí estoy yo, aparecí por fin ahí, mira qué bien, ahí está Akio, ahí está, a ver, dígame por los nombres, ustedes que ven, Diego, después ¿quién más está? Ahí está la señora, y la señora que está ahí también, sí, de las capillas entonces, qué lindo todo esto recordando. Bueno, vamos a mirar un poco todo lo que recibimos aquí como mensajes. Estamos recibiendo y también las ayudas que en este día especial. Yo le pregunté la vez pasada a una señora en la misa y le dije, bueno, el miércoles 8 nosotros celebramos nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, 4 años. Y le dije ahí a la familia que estaba ahí delante mismo en la misa, le dije, normalmente cuando uno va a un cumpleaños, ¿qué es lo que lleva? Le dije, así no va. Y enseguida lo saltaron. Y se lleva regalo, padre, me dije. Ah, bueno, eso es lo que quería escuchar de ustedes, le dije. Así es que espero el regalo que ustedes tienen que hacer hoy que cumplimos 4 años. Ahí dice luego, ahí miren un poco ahí abajo, ahí dice, envía tus regalos al, ahí está, alias, entonces, 1014238. Bueno, así es que podemos seguir, mira un poco, ese es cuando algunos jóvenes se iban allí para grabar, y era de un grupo. Y yo le dije, le desafío y le digo que yo también sé alzar la botella. Pero esa chica creo que alzaba 12 botellas. Imagínense, yo uno apenas ella dejó allí. Miren un poco, qué interesante. Bueno, eran los tiempos aquellos. Aquí tenemos también a otros grupos que siguen enviando sus salutaciones. Peregrinos que fueron conmigo a Tierra Santa. Vamos a ver, aquí está Cristina, la doctora Cristina Bejarano. Felicidades, padre, en este día. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Cristina. Hay muchas anécdotas interesantes que le tocó a la doctora Cristina. Ella ya viajó varias veces con nosotros en nuestras peregrinaciones. La primera peregrinación que hicimos, en el vuelo, de repente avisan allá en el, ¿verdad? 300 pasajeros, no sé, esos aviones enormes, que dice, un médico, por favor. Bueno, de noche, ponerle que sea a la 1, a las 2 de la madrugada, médico, porque había sido un pasajero, se sentía mal. Yo dije, ¿quién será? Ahí está la doctora. Y después, y tal cual, porque después enseguida la doctora se fue y le atendió a la que se sentía mal, ¿verdad? Yo estaba ahí, después yo dije, vamos a ver un poco, yo como sacerdote también me voy a acercar, yo soy médico del alma, dije, ¿verdad? Entonces me fui como para ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y le encuentro a la doctora Cristina Bejarano ahí que estaba atendiendo. Y me doy cuenta que era uno de nuestros pasajeros que había sido, estaba ahí. A la cuenta, qué susto que me dio, ¿verdad? Bueno, pero ahí le hicimos resucitar enseguida, le rezamos. Bueno, son anécdotas interesantes. Bueno, aquí tenemos otro, Estela Pompa también, que viajó con nosotros, la señora Estela, qué lindo. Muchas felicidades, padre, por los 4 años de Ñandillara Ñe. Feliz y bendecida jornada en la evangelización. Bueno, aquí entonces tenemos los saludos de todos nuestros amigos. Aquí tenemos
A ver, otro saludo. Bueno, que nos van enviando poco a poco. Esto es muy interesante, cómo la gente se va comunicando. La doctora, y aquí a ver un poco, Neomicia, a ver un poco, dice, muchas felicidades Padre Cabañas por los 4 años de evangelización a través del primer canal católico Ñandeyara Ñe. Bueno, vamos a ver, aquí hay otro grupo, Navidad en Belén. Entonces cuando estuvimos, miren un poco las fotos, qué hermosa foto que tienen ustedes ahí. Este muchacho es un muchacho que ahora están viendo ustedes, que estuvo, o está todavía, no sé si ya volvió a Estados Unidos, ese se fue a la NASA, se fue a estudiar, imagínense, qué interesante. Estuvo allí estudiando y no sé si continúa por ahí porque le perdí ya rastro, porque ese ya debe ser, ¿qué año te acordás, Arnaldo? Habrá sido hace 4 años por ahí ya, ¿verdad? 4 o 5. Ese muchacho era exalumno del Salesianito. Aquí también otro grupo, jóvenes para los jóvenes en familia. Miren qué lindo. Ñandeyara Ñe evangelizando entonces. Tenemos algunos saludos de la señora Nimia. Muy bien, la señora Nimia, aquí de los que siempre nos envían también los mensajes y agradecemos todos estos mensajes que recibimos. Tenemos también la señora Lidia de Cáceres, felicidades y muchas bendiciones, Padre Víctor Luis. Muy bien, muchas gracias a todos. Después seguimos un poquitito más, vamos a ver más saludos y más ayudas. Tenemos también ahí un cheque que nos dieron, a ver si me podés pasar por favor, un cheque que nos llegó aquí. Un cheque muy importante que tenemos. Vamos a ver un poco que nos están llegando, que nos están enviando. Vamos a ver el nombre enseguida. Este sí que es un regalo sorpresa. Bueno, aquí de esta foto, estas son las fotos en que nosotros, miren, qué interesante, son fotos detrás de cámara siempre. Estas son las fotos que hacen los muchachos mientras están grabando. Ahí está entonces el fondo. Estos son los primeros movimientos de Ñandeyara Ñe en la casa de, cuando eso era nuestro vicepresidente, el señor Julio Cáceres en su casa, qué lindo, la señora Lidia, que nos recibieron con tanta alegría, celebrábamos la Eucaristía desde ese lugar. Aquí nos envía la señora Rosa Candia Monditur. Bueno, estábamos hablando y estábamos diciendo que la señora Rosa, que nos envía justamente esta torta que ustedes ven aquí, esta torta, entonces es la que nos envía Monditur. Y así entonces nos auguran los 4 años. Estamos con ellos organizando todo lo que significa la parte de peregrinaciones. Ellos nos ayudan, hacen todas las gestiones, cobran lo que tienen que cobrar y luego lo que es ganancia también, ellos de esa manera quieren ayudarnos a nosotros, Ñandeyara Ñe, para que podamos continuar siempre evangelizando. Así que muchas gracias a la señora Rosa. Feliz aniversario, Ñandeyara Ñe, en la persona de su fundador, Padre Víctor Luis Cabañas, un esfuerzo loable, sacrificado, impulsado por el amor a Dios y el prójimo, que ya ha dado tantos frutos en estos 4 años. Dios bendiga siempre este gran proyecto. También aquí agradecemos a Genoveva Osorio, que nos envía su saludo y además nos envía un muñequito así que se va moviendo. Bueno, gracias Genoveva. Aquí nos está llegando, vamos a ver un poco este hermoso cheque, que vamos a ver quién será. Abracadabra, diente de cabra. Aquí me pasaron el cheque. Bueno, miren un poco. Aquí está el cheque. Bueno, vamos a mirar un poco más de cerca. Aquí. Vamos a ver un poco enseguida. Pero lo importante, yo ya voy a leer mientras ellos. Ustedes quieren enfocar eso, ¿verdad? Bueno, así que le voy a poner ahí. Entonces que la gente pueda mirar y pueda saber y pueda conocer lo que la gente
de a poquito. Con este yo pienso que ya podemos comprar otro canal, ¿verdad? Con todo lo que están enviando. Vamos a ver lo que nos dicen. Ahí está. ¿Cuál es? Este es, ¿verdad? Este es. Bueno, ahí entonces les pongo. ¿Cuánto dice? 1.000.000 de guaraníes. Muy bien. ¿Qué firma tiene? Vamos a mirar un poco la firma. Voy a mirar ahí entonces porque tenemos que agradecer a los que nos envían. Buick, María Elena Espínola y Roberto. Bueno, qué bien, muchísimas gracias entonces a la familia Buick y a la señora María Elena. Muchas gracias. Y que Dios, ¿cómo? Por más regalos. Ojalá, más regalos y más regalos para Ñandillara Ñe'e. Entonces, por favor, así entonces podemos seguir evangelizando y haciendo el bien. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Estamos aquí también recibiendo de Asunción de Candia, la señora Asunción de Candia. Ella aquí nos envía, aquí está muy bien, estamos recibiendo por los 4 añitos de Ñandillara Ñe'e. ¿Cómo va a estar esto? Aquí, ahí estamos, ¿verdad? O así está, ahí está. Entonces, eso es interesante. Muchas felicidades, nos dice Asunción. Padre Víctor Luis Cabañas, por los cuarto aniversario, pido a la Santísima Virgen María Auxiliadora, te bendiga y acompañe siempre. Muy bien, muchas gracias, Asunción de Candia. Seguimos recibiendo los mensajes. Aquí también la licenciada Mirta Acuña. Ella también nos está ayudando, gracias a Dios. Estamos con unos papeleos para que podamos como fundación también seguir siempre adelante como Ñandillara Ñe'e. Hola Padre, feliz aniversario, feliz día, 4º año de Ñandillara Ñe'e. Aquí está Ramón Cantero, muy bien el señor Ramón Cantero, dice, ¿qué tal Padre? Feliz 4º año de celebración. Muchísimas gracias Ramón, que Dios te bendiga, que Dios te siga manteniendo siempre en su gracia. Aquí tenemos estos saludos. 4 años, dice, cumplimos. Y este nos da un dedito. María Celsa Bogado. María Celsa Bogado, entonces aquí nos da el dedito agradeciendo también por los 4 años de evangelización. También así le agradecemos. También el señor Alfredo Estigarribia. Él dice Alfredo, él está como con los despachantes. Estos son que también ellos nos ayudan, los despachantes tienen también con nosotros una ayuda para Ñandillara Ñe'e, para la evangelización, Centro de Despachantes. El señor Alfredo Estigarribia nos envía su saludo, muchísimas gracias, don Alfredo. Y en estos días también vamos a estar, porque creo que ellos también siempre piden la bendición para el trabajo de toda la asociación que tienen de los despachantes. Bueno, aquí estamos, queridos amigos, mirando un poco, vamos a ver un poco. Esto envían desde Telefuturo también, porque en Telefuturo el domingo pasado estuvimos en Políticamente Incorrecto. Y entonces ahora nos están enviando todo el programa que nosotros tuvimos ese día en Políticamente Incorrecto. Esto fue por la Semana Santa, que nos llamaron también para participar como Ñandillara Ñe'e. Ñandillara Ñe'e siempre haciendo lo que se puede por la evangelización. Ustedes saben que es muy importante ese aspecto de ayudar, ¿verdad?, a la gente a entrar en ese camino de evangelización, y la evangelización para todos, ¿verdad?, es también para la política. Yo justamente en estos momentos estoy desarrollando uno de los libros más lindos que se llaman los libros históricos, el libro de Samuel. Y los libros históricos
son libros, en realidad son libros políticos. Es un libro político, porque tenemos que entender lo que es política y también tenemos que entender lo que es politiquería. La gente muchas veces no puede escuchar la palabra política porque nosotros hemos utilizado muy mal esa palabra política, ¿verdad? Y confundimos con la politiquería. El monseñor Ricardo Valenzuela este domingo dijo muchas verdades y ahí es donde actúa la politiquería, ¿verdad? Cuando uno tiene cola de paja y comienza a reaccionar y decir cosas negativas contra el obispo, contra lo que dice eso. Que Aiponda él quiere aparecer todos los lunes en primera plana del diario. O sea, son cosas que no tienen sentido. A pesar del que habló, dice que es un exalumno salesiano. Exalumno salesiano. A mí se me cae la cara, porque yo, formación salesiana, y creo que entonces hay un error en la formación, entonces, lastimosamente. Bueno, aquí también tenemos otro. Bueno, vamos a ver un poco quienes envían aquí estos mensajes. La licenciada Librada Castillo, muy bien, a esta la conocí también, Librada Castillo, que estuvo incluso enseñando en Salesianito, después fue directora también en IPS de la parte pedagógica, ahora creo que está trabajando en otro lugar. Librada, y dice: muchas felicidades, Padre Víctor Luis Cabañas, por este emprendimiento de amor para el prójimo. Dios te bendiga siempre. Muchas gracias, Librada. Aquí entonces vienen los saludos. También la señora Victoria López. Bueno, ella que trabaja también en la embajada norteamericana. Bueno, dice: felicidades, Padre Víctor, por el aniversario de Yarañé. Que Dios, la Virgen Santísima, te dé siempre sabiduría para seguir expandiendo la palabra de Dios. Muchísimas gracias a la señora Victoria López. La señora Victoria López también nos suele ayudar a través de las ferias de comida o de productos sobre todo. Ella suele traernos de la estancia miel de abeja, trae también huevo, trae también queso, suele preparar también algún cocido por ahí para la gente. Entonces, al salir de la misa, también la gente nos suelen ayudar de esa manera. Entonces, dan una colaboración y eso después vamos juntando de a poquito para que Ñande Yarañé pueda seguir siempre transmitiendo. Muy bien, y así seguimos. Hay muchos que hoy agradecen a Dios por todo lo que significa la evangelización a través de Ñande Yarañé. Aquí tenemos otro mensaje que recibimos de Carmen Barbosa. Muchas felicidades por los 4 años, Padre Víctor, entrega y por difundir la palabra de Dios, llevada a tanta gente, que siga siendo muy bendecido a través de Ñande Yarañé. Aquí le tenemos a Valeriano Domínguez. Bueno, Valeriano, aquí nosotros estamos, estuvo llamando también Valeriano. Nosotros le conocemos a Valeriano. Él, además de la música, Valeriano está también con la radio. Él le envía un mensaje, felicidades, dice, pero él habla con un... ahí está. Canal Católico de Paraguay, cuyo cargo está del padre Víctor Luis Cabañas. Está al frente, es el director también, así que muchas felicidades para él. Y los perros reiteros esto, apóyenle, apoyan a la mitad, porque vos sabés que no es muy fácil este asunto de hacer las cosas santas ya. Para los aportes e intenciones, al 0982 40 80 10. 40 80 10 del 0982 para el primer canal católico paraguayo Ñande Yarañé. Bueno, ahí está entonces Valeriano, ya tenemos que agradecerle, yo le voy a agradecer ya. Gracias Valeriano. Valeriano aquí en este momento nos está enviando una grabación que él hace en su programa en Radio Ñembú. Él está en Radio Ñembú, Valeriano Domínguez, y siempre él suele hacernos un poco publicidad también, porque muchísima gente que desde Ñembú siempre nos reciben también en sus comunidades, en sus capillas, y por eso es que él también anima
nos conocemos porque él, además de ser locutor en la radio ahí de Ñemby, FM, también él es músico. Entonces siempre lo suelo encontrar en las capillas, animando los coros, animando la comunidad cristiana religiosa. Bueno, así es que, queridos amigos, estamos nosotros en este momento, ustedes están viendo allí este programa que tuvimos el domingo pasado. Este domingo estuvimos en Telefuturo, y en Telefuturo, ahí parece que se equivocaban mi apellido, Víctor Luis Benítez me pusieron. O sea, antes que se equivocaban con mi compueblano, Víctor Benítez. Víctor Benítez pues, era mi compueblano, concepcionero ahí. Bueno, pues él era mayor que yo, que en paz descanse ya Víctor Benítez. Bueno, y se habló aquí sobre la cuestión de la fe, ¿verdad? Existen ciertamente que otras creencias, pero lo importante era conocer un poco nuestro camino de fe y cómo celebrar la Semana Santa. Bueno, seguimos nosotros recibiendo aquí mensajes, queridos amigos. Ustedes pueden seguir enviando sus mensajes. Bendecido día para todos, también para este proyecto de Ñandeyara Ñe. Bueno, vamos a mirar un poco aquí Filiberto Ferreira. Con este señor nos hemos encontrado en IPS, él estaba haciendo, o está haciendo, creo que sigue aún, con su, creo que estaba haciendo la quimioterapia, ¿verdad? Pero el Señor le bendice, ¿verdad? Porque él estaba en ese momento pidiendo oraciones. Buenas tardes, apreciado Padre Cabañas, muchas gracias por compartir la palabra del Señor, feliz aniversario, que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María le bendigan siempre en su sagrada misión apostólica. Un fuerte abrazo, amigo. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias al Señor, entonces, Filiberto, por el mensaje y por el augurio de los 4 años. Sí. Vamos a ver el segundo video que tiramos bueno, el primer día. Vamos a mirar un poco el segundo video que nosotros hace ya 4 años, 4 años que nosotros salimos al éter, así le decimos nosotros, ¿verdad? Por primera vez, un 8 de abril del 2022, Ñandeyara Ñe comenzó a evangelizar. Y yo pienso que así tan pequeñito, a pesar de que habíamos comenzado también con, en aquel tiempo era Red Guaraní era. Y los programas de Ñandeyara Ñe que teníamos en Radio María, luego también en Radio Cáritas, ¿verdad? Pero Radio Cáritas se llamaba, y hasta ahora seguimos con ese programa, Camino, Verdad y Vida. Bueno, cuando ustedes me dicen, entonces lanzamos. Ahí ya estamos. Vamos a escuchar entonces atentamente cuál fue este segundo video que nosotros lanzamos al iniciar el primer día de nuestra transmisión como Ñandeyara Ñe hace 4 años, un 8 de abril del 2022. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra transmisión de nuestro primer canal católico de nuestro país, Ñandeyara Ñe 24 horas. Con este servicio queremos llegar a todas las familias, queremos llegar a todos los jóvenes, queremos llegar a todos los niños, a todos los enfermos, a todas las personas que estarán unidas con nosotros a través de nuestro canal Ñandeyara Ñe 24 horas. Queremos que la evangelización, la palabra de Dios, llegue al corazón de todos. Y este es el momento de agradecer sinceramente a tantas personas que desde un inicio han creído y han apostado en el trabajo de hormiguita, digamos, porque lo estamos haciendo de esta manera, con el apoyo y con el amor de tantos que quieren llegar con la palabra de Dios evangelizando. Quisiera nombrar algunos movimientos, personas, o quisiera nombrar a aquellas que estuvieron desde un inicio apoyando este trabajo mancomunado, porque esa es la realidad. Tantas personas que han entrado en este proyecto tan lindo que el Señor fue inspirando poco a poco. Ha nacido desde la parroquia María Auxiliadora, santuario
arquidiocesano, un grupo maravilloso de personas con quienes hemos iniciado este trabajo para que hoy se haga realidad. También a un grupo muy hermoso de las que pertenecen al movimiento teresiano, con quienes hemos tenido muchos encuentros bíblicos, y a través de eso también iban surgiendo este deseo de evangelizar a través de los medios de comunicación. Y también con el apoyo económico de tantas empresas, tantos buenos amigos que fueron manteniendo y sosteniendo este trabajo de hormiguita, porque sabemos que esta es la única manera de poder llegar a tantos hermanos nuestros que están en sus casas, que no pueden salir durante el tiempo incluso de la pandemia. Pudimos llegar hasta el corazón de tantos hermanos nuestros. Y hoy es el gran desafío. Comenzamos con este primer canal católico de televisión Ñandeyara 24 horas. Y nos auguramos que cada uno de nosotros hoy pueda decir: quisiera pertenecer y pertenezco a este gran movimiento de evangelización Ñandeyara ñe'e. Ñamo Guajeara, Ñamo Sarambía, entero Estea, Benguarayepa, Paisa Pape Ñandeyara, Oñese, Oñese, Ñandera Pichacuera, Andaje y la Coapeminda lleva en los alrededores, sino que Ñaguajese veí como estamos haciendo a través de todo lo que significa la comunicación en el interior y en todo el país. Queridos amigos, que la bendición de Dios hoy descienda sobre cada uno de nosotros, que la bendición de Dios llegue al hogar de cada uno de nosotros, pero principalmente les ruego, les pido que unamos nuestras manos, que unamos nuestro corazón, que unamos nuestro pensamiento desde Dios, porque solamente juntos, Oñondivepa, podemos llegar a todas las familias, a todos los jóvenes, a todas las personas con la palabra de Dios. Pedimos esa bendición desde lo alto, invocando la presencia de nuestros santos, paraguayos principalmente, San Roque González de Santa Cruz, y ahora nuestra beata también María Felicia, la Chiquitunga, que existen tantos lindos testimonios dentro de este gran proyecto Ñandeyara ñe'e. Y ahora también que estamos con el siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Ortillado, y muchos otros, ahora también el Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Es la palabra de Dios que ha llegado al corazón de ellos y tuvieron la fuerza para poder evangelizar, tuvieron la fuerza para poder anunciar a Jesucristo en la vida, primero de ellos y luego en la vida del pueblo. Que la bendición de estos santos ya descienda hoy también por intercesión de ellos, la gracia del Espíritu del Señor. Lo que hoy comenzamos se vaya fortaleciendo. Lo que hoy iniciamos con este proyecto Ñandeyara ñe'e, primer canal de televisión en nuestro país, sea una realidad de evangelización para todo el pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros y sobre este proyecto de evangelización. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling
cruising this late night chat, both of us knowing what a life at. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a life at. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world fell
late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies. Para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan.
Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to you. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, you can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, so let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos, elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Queridos amigos, estamos volviendo aquí con Ñande Yarañé. Hoy que cumplimos 4 años, nuestro aniversario. Y aquí está nuestra tortita, Ñande Yarañé. Y hablando de Ñande Yarañé, tenemos nuestro logo. Bueno, aquí ya les estoy mostrando, a ver un poco Arnaldo, si podemos mostrar nuestro logo. Primero así, ahí está, mirá qué lindo logo que ustedes pueden ver. Ese es nuestro logo Ñande Yarañé. El que quiera colaborar, entonces nosotros, ustedes ven ahí 2 tamaños, nosotros les pedimos una colaboración mínima y máxima, ¿verdad? El grande 20.000 guaraníes, ahí está, cualquiera de los colores, y el mínimo, el más chiquitito, 10.000 guaraníes. 10.000 y 20.000 guaraníes, así es que es una forma como ustedes nos pueden apoyar y sobre todo para que Ñande Yarañé también llegue al corazón de todos ustedes. Así es que tenemos aquí, miren, este aquí y aquí el más grande, ¿verdad? Entonces así estamos con Ñande Yarañé,
que llega hasta todas las casas de ustedes. ¡Qué maravilla! Che. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a sortear hoy, a todos los que ahora sí me pueden llamar por teléfono. Yo le voy a pedir una hojita, y puede ser ahí o si no aquí en mi teléfono, mejor aquí, y aquí mismo yo pongo cerca de mi micrófono. Entonces, gente, todo lo que me están escuchando, me puede poner ese que está más cerca, ¿verdad, Arnaldo? Entonces, yo les voy a hablar desde aquí directamente, escúchenme, gente, y ahí puedes poner mi número de teléfono. Todos los que en este momento me llaman por teléfono, los 10 primeros que llaman por teléfono se van a ganar. Miren lo que se van a ganar. Envía entonces, no tu mensaje, cambiale ese. Ahora me tiene que llamar por teléfono. No es luego enviar mensaje, sino que tiene que ser llamar. Muy bien, llamar exactamente. Y poner luego, el que llama gana, algo así pone. El que llama a ese número, enseguida, yo ya aquí tengo mi número telefónico, aquí está mi teléfono, así es que el que llama gana, de lo que están viendo, se puede llevar esto. Y bueno, y después nosotros, hoy es regalo, ¿está? Llamar ahí está, 0986-404-603 y ganá entonces uno de estos recuerditos de Ñande Yarañé en el 4º aniversario de nuestra evangelización. Y después de esto, queridos amigos, nosotros seguiremos tenemos el blanco y tenemos también el del otro color, ¿verdad? Entonces siempre es Ñande Yarañé. Tenemos del chico también, tenemos del chiquitito, cuesta 10.000 guaraníes. Hoy es regalo por ser nuestro día de aniversario. Vamos a dar 10 regalitos. El que llama, gana. Aquí ya está, hay uno que llama, vamos a escuchar. Hola, háblame, decime, ¿quién sos? Hola. ¿Quién pasós? Sí, el Yarañé. Sí, con el Paicabaña, decime ya. Sí. Bueno. Muchas felicidades. Bueno. Aparicio, Sanabria. Bueno, anotame un poco, Jorge. Vení. Bolígrafo y anotá ya. Ahí está, o en tu celular o lo que sea, los números. Bueno, entonces, decime tu nombre, porque vamos a anotar aquí. Bueno, Aparicia Sanabria. Aparicia Sanabria, anotá ya. Aparicia Sanabria. Y tu número es entonces 986-617-267. Bueno, Aparicia Sanabria. Bueno, está entonces, ahí te anotamos y eso entonces pues vemos ya para hacerte llegar tu regalito. Bueno, Aparicia, gracias por las felicitaciones, bendiciones, Aparicia. Chao. Bueno, ahí entonces ya la primera, aquí viene la segunda llamada, vamos a ver, segunda llamadita. Buenas, ¿quién me habla? Ahí se cortó, se cansó por la pinta, estaba llamando. Bueno, seguimos esperando. Los que llaman hoy, ahí Aparicia ya se ganó el primer premio, entonces se llevó Aparicia Sanabria. Vamos a ver quién llama, el segundo que se va a llevar. Vamos a ver quién se va. Yo no les dije, pero yo tengo aquí. Mostraba un poco ahí a Arnaldo también. Yo ya tengo puesto aquí por mi el solapero aquí, Ñande Yarañé, para que todos puedan también hoy en este día que cumplimos 4 años de Ñande Yarañé, ustedes se lleven un lindo regalito. Grande, nosotros después vamos a vender a todos los que quieran ayudarnos también de esta manera, sostener nuestro canal, cuesta 20.000 y el chico 10.000. Aquí ya nos están llamando Cintia Argüello. Hola, Cintia. Hola, sí, el padre Víctor Luis Sí, Cabañas. conmigo, Cintia. Bueno, decime que Cintia, contame. Dime. Feliz 4 años del canal, padre. Muchas bendiciones. Muchísimas. ¿Solés ver, Cintia, vos siempre? Ñande Yarañé.
Sí, padre, en todo el día está encendido el canal aquí en casa. 24 horas. Bueno, te ganaste, Cintia. Entonces aquí velo por el canal, ¿verdad? Ahí te estoy mostrando. Sí. Así es que sí, vamos a anotar tu nombre. Espera que voy a anotar aquí tu nombre. Cintia se ganó. Decime un poco tu número, Cintia. 09 91. Después 685 808. Entonces, Cintia Argüello hoy se ganó también, es la segunda ganadora. Bueno, gracias por llamar, Cintia. Bendiciones y seguimos unidos siempre con Ñande Yarañé. Chaucito. Sí, padre. Si Dios permite, este año le esperamos. Bueno. ¿Vos de dónde estás llamando, Cintia? María Auxiliadora. ¿Dónde mismo? La Mora, zona norte. Ah, bueno, Cintia, listo. Gracias, Cintia. Chau. Bendiciones, padre. Bueno. Que el canal siga creciendo. Gracias, Mucha chao. suerte. Bendiciones. Aquí otra llamada. Decime quién está llamando, por favor. A ver lo que te ganás. ¿Quién sos? Graciela. Decime todo tu nombre. ¿Graciela qué? Graciela González. Graciela González. Bueno, Sí. y decime de dónde está. Muchas felicidades, padre. Muchísimas gracias. Espectacular siempre el programa. Vos sos también de la Capilla Toda María la Auxiliadora. No, yo soy de Ande. Ah, de Ande, Graciela. Sí, pero ahora estoy de reposo, por eso le pude llamar. ¿En serio? ¿Qué pico? ¿Te Por corrió gripe, electricidad? padre, Pico? por gripe. ¿Eh? ¿No? Ah, sí, vamos a corriente de electricidad. De No, Ande. padre, por suerte. Bueno, Gripe, sí. Decime un poco tu número, Graciela. A ver, 985 846 990. Vos sos entonces Graciela González de Ande. ¿Ande que anda o anda que no anda? Ese va a ver cómo Bueno, ¿y cuándo vamos a tener otra misa ahí? A ver si se convierte en todo y son luz del mundo. Bueno, listo, Graciela. Que Dios les bendiga y saludo ahí a tu jefe máximo, al señor Félix Sosa. Le haré llegar. Bueno, Felicidades, padre. adiós, chao, bendiciones, gracias. Bueno, así entonces de Ande están llamando también, o mejor dicho, ahora ella está enferma, pobrecita. Rezamos por ella. Otra llamada, vamos a ver aquí, otra llamada. Hola, buenas tardes. ¿Quién pasó? Decime tu nombre. Hola, padre, ¿qué tal? Gabriela Ramírez, soy de Mariano Alonso. Gabriela Ramírez, mira lo que te estás ganando aquí, Gabriela. Te estás ganando, Ñande Yarañé. Esto viene todo así en estuche, ¿entendiste? Yo muestro nomás para que se vea mejor. A ver, un poco, Arnaldo, poné un poco de eso. Bueno, decime de nuevo tu nombre, otra vez, por favor. Gabriela Ramírez, padre, soy de la Capilla San Roque González Santa Cruz. Ah, la capilla, qué bien, San Roque González Santa Cruz. Gabriela Ramírez. Bueno, tu número 0971 747 500. Sí, 747 500. Bueno, decime un poco, Gabriela, ¿cómo va ahí Ñande Yarañé? ¿Suelen ver, tener el canal? Sí, vemos todo con la familia. Con toda la familia. ¿Y qué es lo que más te gusta del canal? ¿Qué es lo que suelen ver más en familia? Sí, suelen. Sí, ¿y cuántos hijos tenés? No tenemos hijos, padre. Ah, no tienen hijos. Pero ¿son jovencitos o no tuvieron hijos nomás? No, nosotros nos casamos este 28 de agosto, padre. ¿Hace poco entonces? ¿Hace poco? Sí. Ah, ¿están esperando todavía? ¿Tranquilo todavía? Sí. Bueno, oye, pues nada, vea. Cuando nazca me hacen llamar, ya está ya bautizado, ¿listo, va? Sí, gracias. Bueno, todo anotado entonces, así es que tenemos ya tu número, ganadora. Felicidades, muchas gracias. Nos vemos. Dale, padre, bueno, bendiciones. Chao. Bueno, así entonces se dan cuenta, estamos siguiendo aquí con toda la gente que llama hoy. Ese ya es el tercero, ¿verdad, Jorge? El cuarto ya. Ahora llama el quinto. Vamos a ver.
El quinto llamador. ¿Quién pasó? Decime un poco tu nombre. Hola. Hola. Sí. Decime qué, tu nombre. ¿Quién pasó? ¿De dónde me llamas? Luz Romero. Luz Romero. ¿Y dónde va vos estás iluminando, Luz? ¿Dónde estás iluminando? ¿De dónde sos, Luz? De Valles Fue. Ceballos Cue. Ah, mirá qué bien, Luz. Bueno, y vos ves también ahí Ñan de Yarañé. ¿Quiénes son los que ven Ñan de Yarañé en tu casa? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y vos cuántos años tenés, Luz? 34. Ah, 34. ¿Y vos vivís con tu mamá? Sí. ¿Y cuántos hijos tenés vos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Vos tenés dos hijos. Somos ¿Y usted? dos hijas somos. Ustedes son dos hijas. ¿Y vos ya estás casada también, Luz? Sí. Ah, ya. ¿Y cuántos hijos tenés vos, Luz? Dos. Dos hijos. Bueno, entonces, y suelen ver siempre. ¿Y qué es lo que más ven? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Una tiene 9 y la otra tiene 4. Ah, bueno. ¿Y suelen ver vagina ahí aprendiendo con Jesús? ¿O no? Sí, sí. Bueno. Ah, sí, la catequesis para los niños. Bueno, sí. Muy bien, Luz. Te ganaste, como sabemos, aquí está. Te voy a confirmar tu número de teléfono. 0982 208 208 768. Luz. ¿Tu apellido? Romero. Romero. Luz Romero. Bueno, gracias, Luz, por llamar. Que Dios te bendiga y seguimos adelante. Bueno, gracias, Luz. Chao, chao. Adiós. Bueno, se dan cuenta, queridos amigos, qué interesante, qué alegría que nos da que la gente entonces está ganando este regalito en este día. Ustedes vieron luego hay muchas cosas interesantes en estos 4 años, de evangelización. La gente siempre muy entusiasmada y sobre todo con la palabra de Dios. Así todos vamos creciendo, así todos también podemos conocer más sobre lo que Dios nos ofrece y sobre lo que Dios nos regala. Bueno, el que llama a ese número, miren que en este programa especial Ñan de Yarañé, llamar al 0986-404-603 y gana. ¿Qué es lo que vas a ganar? Y aquí está, esto que yo le estoy mostrando aquí, esto es lo que ustedes se van a ganar. Tenemos 10 estos solaperos muy interesantes que ustedes pueden ganarse. El que llama, gana. ¿Cuántos ya hemos sorteado? 5 ya, ¿verdad? 5 ya se fueron. Hay 5 nomás ya. Dale, fuerza, fuerza. El que llama, gana. Nosotros después ya vamos a vender. El número 11 ya se vende. El número 11 del grande, de este grande, cuesta 20.000. Y de este chiquitito cuesta 10.000. Así es que llamen. Bueno, aquí entonces Valeriano me está escribiendo. ¿Se acuerdan que les hablé hace rato de este locutor de radio de Ñembú? Bueno, él ahora dice, gracias país, en realidad vivo en Ñembú, pero es Radio Valeriano Online. Ah, ahí está. Mi programa se llama Vale de Todo Un Poco. Estoy en el coro de la Capilla San Judas Tadeo del Rincón, Ñembú. Recién ahora llego y veo tu llamada. Fui hacia San Lorenzo a buscar estampas de Sor Faustina. Bueno, muy bien, Valeriano. Ahora, otra que llama, o otro, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, Presentate. padre, ¿qué tal? ¿Quién pasó? Decime tu nombre. Luis Fernando Fariña. Luis Fernando Fariña. ¿De dónde estás llamando, Luis? De Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Bueno, y vos pero solés ver Ñan de Yarañé, ¿qué tal, ma? ¿Cómo andamos? Sí, con la familia y con mi señora, padre. ¿En serio? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Ni uno, padre. ¿Ni uno? ¿Pero no. hace cuántos años que se casaron ustedes? Y hace 2 años. Ah, todavía, 2 años matrimonio. Entonces, ¿tranquilo todavía? ¿O ya están apurados ya? 2 años y todavía no tienen hijos. No, todavía estamos buscando, padre. Ah, está buscando. Bueno, se les perdió todavía. Sí. Jesús perdido allá en el templo de los doctores y cosas de Tranquilo. Esta es una bendición que yo te doy hoy. ¿Está? Entonces, dale, ahora decirle a tu esposa, estoy preparando más, porque ya está viniendo el niño, decirle. ¿Listo? Bueno, dale, padre. Bueno,
Entonces vamos a anotar aquí tu nombre primero. Decime de nuevo. Luis Fernando Fariña. Luis Fernando Fariña. Bueno, anotamos. Tu número 0971 900-494. 900-494. Luis Fariña. Bueno, así es que saludo, fuerza. Y cuando ya esté el niño ahí en camino, me tenés que avisar. Listo, va. Claro, A pilla bautizata. Bueno, bendiciones. Dios te bendiga. Chao, chao. Te ganaste ya. Chao, chao. Bueno, seguimos entonces. Aquí estábamos saludando a Valeriano. Él nos cuenta todo. Dice la realidad vivo Ñembe. La radio es Radio Valeriano Online. Mi programa se llama Vale de Todo Un Poco. Estoy en el coro de la capilla San Judas Tadeo de Rincón Ñembe. Qué lindo. Bueno, queridos amigos, vayan. Aquí también la señorita Denise me está escribiendo y dice, qué bueno, padre, muchas felicidades. Bueno, y ustedes saben que Denise es la que trabaja en esto y ella es la que hace estas cosas maravillosas. Bueno, otra llamada, vamos a atender aquí, vamos a atender. ¿Quién está llamando? Tu nombre, por favor, presentate. Hola, soy Hermenegilda González. ¿Cómo? Sí. Repetí tu nombre. Hola, padre Luis Cabaña. ¿Qué ¿Cómo tal? está? Muy bien. Bueno, decime tu nombre, así ya notamos. Feliz aniversario, padre. Feliz aniversario. Muchas gracias, muy amable, maravilloso. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo soy de María Auxiliadora, Centro 4, que vino el año pasado en mi capilla. ¿De Luque? El año antepasado ¿O de en mi dónde? capilla por su aniversario. ¿De dónde? ¿De Luque o de dónde? No, Fernando La Mora, zona norte, Capilla María Auxiliadora, Centro 4. Claro, Parroquia Domingo Sabio. ¿Verdad? Parroquia Domingo Sabio. Hola, sí, padre. Mi hija es Cintia, la que recién le llamó, la que contactó con... Sí. Con Amada para venir en mi capilla. Pero qué espectacular. Y este año vamos a ir otra vez, Este año vamos... bueno. Sí, este año vamos a procurar para que venga otra vez para nuestro novenario en mayo. Bueno, pero no sé si ya anotaron, porque si todavía no anotaron, creo que ya monte, va. Mira que ya estamos en abril ya. No, padre. Padre. Ahora mismo eso con un año antes, con un año antes, eso hay que ya calendarizar, ¿entendiste? Bueno. No, nosotros ya hablamos con Amada. Bueno. Seguramente que llamar me anotó ya. Bueno, por eso te pregunto, si ya está anotado, ya está anotado, sin ningún problema. Sí. Bueno, decime un poco. Bendiciones, padre. Espera. Decime otra vez tu nombre completo y vamos a anotar tu número. Fuerza, decime. Bueno, Hermenegilda González. Espera que, Hermenegilda González, porque te ganás un premio, Hermenegilda. Tu número, 0985. Padre, tu número. 313. 747. Bueno, Hermenegilda, te ganaste entonces un hermoso aquí solapero de Ñandillara Ñe. Que Dios te bendiga. Bendiciones. ¿De dónde me tiro, padre? Y bueno, ahí por el teléfono, por el WhatsApp, ya vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? O vienen ustedes aquí hasta San José Obrero, donde yo estoy, o si no, cuando pasamos por ahí, le dejamos ahí por su capilla María Auxiliadora. ¿Está? Porque ya son dos de ahí que... ¿Dónde? Me suelo ir también allá en San Miguel. Entonces mejor, listo, ya asegurado ya. Entonces este sábado nos vemos en San Miguel Arcángel de Laguna Grande. Bueno, muchas gracias, padre. Listo, a vos también, gracias. Chao, adiós. Bueno, muy bien. Así entonces, miren qué interesante, estamos aquí llamando, estamos haciendo este sorteo. Bueno, aquí también, mira qué interesante, Lilian Almirón, Lilian, pero Lilian, ¿dónde está? Hoy Lilian no vino aquí y ella está viendo, entonces por su, porque hoy puede, Lilian, le agradecemos. Muéstranos por esta velita aquí de 4 años que tenemos. Aquí está, Lilian
nos regaló esta velita de 4 años. Así que Lilian, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y aquí recibimos también tus felicitaciones. Felicidades, Paí, por Ñandeyara Ñe. Muy bien, aquí también está Frank, que es el esposo de Carolina López de Esbar. Muy bien, entonces está enviando también aquí su mensaje. Entonces, gracias por este mensaje. El que llama por teléfono, entonces está recibiendo, queridos amigos, hoy está recibiendo un regalito. ¿Cuántos regalos ya dimos? Ya dimos. 7 ya dimos. ¿A qué? 30 más. Fuerza, muchachos. Fuerza, muchachos. Fuerza, muchachos. Porque ahora vamos a ver quiénes son los 3 últimos que se van a ganar aquí este solapero. 7 ya han llamado, 7 de ellos ya tienen el regalito y nosotros seguimos aquí. Bueno, vamos a ver un poco. Justamente está llamando aquí, vamos a ver. Carlos, bueno, vamos a ver un poco. Carlos Vázquez, mientras la gente llama. Carlos Vázquez está en San Vicente. Y él dice, muchas felicidades, Padre Víctor Luis Cabaña, 4º aniversario del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe. Le envío un pequeño regalo, pero más que el monto, es el deseo que siga educando al pueblo paraguayo y llevando la palabra de Dios a todos los hogares paraguayos y abriendo los ojos al pueblo para que sepa votar y elegir a sus autoridades, para tener un país mejor donde Dios sea el centro y el prójimo sea servido y amado. Y entonces él envía aquí 331.473. Interesante. Entonces este dice que es un número de la suerte. No hace falta que me nombre, ya Dios sabe. Bueno, está bien, Carlos, pero ya te nombré todo, ya, che. Aquí ya leía última. Eso hubiese dicho al comienzo. Me hubiese dicho, Padre, esto que yo envío, por favor, no hace falta ni que nombre. Me pusiste al final, entonces yo leí todo primero. Bueno, pero igual, Carlos, espectacular. Que Dios te bendiga, siempre de una forma maravillosa. Bueno, aquí estás con mi amigo Jorge, el que cuida la iglesia, Sagrados Corazones de Jesús y María. Mira un poco, justamente ayer estuvimos nosotros por ahí, por esa iglesia. Bueno, aquí están llamando, vamos a ver quién está llamando este teléfono. Buenas tardes, decime quién pasó, tu nombre. Buenas tardes, Padre. Felicidades. Gracias. Muchas felicidades. ¿Quién pasó? Soy Gloria Troche. Gloria Troche. Bueno, Gloria Troche, vamos a anotar aquí. ¿De dónde estás llamando, Gloria Troche? En este momento estoy en el sanatorio internada y le estoy mirando por televisión. ¿En serio? ¿Dónde estás internada? Te tenemos que visitar. En el Metropolitano me tengo que hacer un estudio muy grave, mi hernia cervical. Entiendo. Metropolitano, pero ahí es tiene casi en Ciudad sí, conozco. Por ahí suelo ir mucho a ese sanatorio y también a celebrar la misa en Cacupemí, que está allá una cuadra nomás de ahí. Y yo voy a San Miguel, por eso el otro día le mandé un mensaje que le extrañamos. Mira, voy claro. Recibió mi mensaje. Sí, y yo le mandé un mensaje. Y justo la vez pasada nos estuvimos ahí, porque fuimos por Semana Santa y todo eso. El padre Pablino. Pero estaba hermoso igual, sí, pero claro. escuchiteaban la gente que... Así. Ay, cómo hubiera sido si estaba el padre Víctor, decían todos. Le extrañamos demasiado. Y sí, y así cada uno tenemos nuestra forma de ser, ¿verdad? Y eso es importante, que es lindo, ¿verdad? Sí, estoy mirando, padre, estoy mirando que está hablando por teléfono. Y contigo estoy hablando, ¿entendiste? Contigo. No, conmigo no estaba hablando, con otra persona. ¿Ah, sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora te escuchaste. Bueno. Sí, ahora me escuché. Te escuchaste. Bueno, y bueno, así entonces te ganaste el premio. Mirá. Ay, aquí está el premio. Gracias, padre. Ojalá Dios repetime tu nombre y decime el número de nuevo de tu teléfono. De mi celular. Sí. Gloria Troche. Gloria Troche.
Después, Mi número es 0972 925 418. 418. Muy bien. 418, muy bien. 972, eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, y luego 925 418. Bueno, gracias, que Dios te bendiga. Bueno, ahí te saludo. ¿Viste? Mira en la tele y viste que yo te saludo a vos y estoy hablando contigo en el teléfono. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos hablando. ¿Cuántos ya sorteamos? ¿Cuántos ya llamaron? 8. Bueno, así. Faltan los 2 últimos. Dale fuerza, gente. Los 2 últimos que ganan se llevan los premios. Aquí vamos a ver un poco. Muchísimas felicidades, Padre Luis. Que Dios de la vida te conceda copiosas bendiciones en tu vida y muchos años más de vida. Soy Alfredo, desde Presidente Franco. Imagínense, desde Presidente Franco nos están llamando. Siguen ahí también, allá en el este del país, Alfredo Cabrera. Entonces, Alfredo Cabrera, desde Presidente Franco. Muy bien, Alfredo, que Dios te bendiga también a vos. Esto es importante, Alfredo. Alfredo, vamos a anotar bien aquí tu nombre, Cabrera, y que el Señor siempre te bendiga y te acompañe siempre, ¿verdad? Que es lo más importante. Vamos a poner aquí Presidente, ¿verdad? Presidente Franco del Este. Muy bien. Así que ya estás también aquí. Muy bien. Este es el saludo. Ok, gracias. Le ponemos a el que nos envió este mensaje. Bueno, después tenemos también, mientras seguimos esperando, a ver, llamen a este número 0986-404-603 y ganen. Alfredo, muy bien, con Dios todo es posible. Julia Capilla, entonces, de San Roque, dice: feliz Pascua, Resurrección, felicidades, Padre, 4 años de Ñandillarañe. Muy bien, Alfredo, entonces el saludo. Aquí, feliz aniversario, Padre, que Dios te siga bendiciendo y te acompañe. Soy Alejandro Semidey y María Inés Campos, que es mi mamá. Muy bien. Llamen a este número 0986-404-603 y gánense. Entonces, vamos a ver un poco. Con Alfredo ya está. Elvio Segovia, él también nos está escribiendo. Felicidades, Padre, por el 4º aniversario del canal. Sos capísimo. Bueno, gracias, Elvio. Elvio fue concejal municipal también en su tiempo. Creo que fue el anterior, ¿verdad? El anterior periodo, ¿verdad? Bueno, muy bien, Elvio, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, buen servicio a tu comunidad. Estamos leyendo así los mensajes que nos llegan, son muchos mensajes, y lo que más nos gusta son siempre, queridos amigos, los saludos como entrega generosa también en su trabajo. Fuerza por su canal y muchas felicidades. Muchas gracias le damos a Frank. Muchas gracias. Y es lo que todos queremos, siempre esas felicidades y esas bendiciones también de parte del Señor. Estamos esperando. ¿Cuánto nos falta? 2 todavía, ¿verdad? Tenemos todavía, gente, solamente ya tenemos 2, de los 10 que hoy vamos a sortear, o mejor dicho, de los 10 primeros llamadores, entonces ustedes se llevan este hermoso. Este grande cuesta 20.000 guaraníes. El que quiera comprar, el que quiera llevar Ñandillarañe, entonces 20.000 guaraníes. Y este pequeño cuesta 10.000 guaraníes. Así es que ustedes ya saben el valor, me pueden ayudar también para que siempre podamos hacer llegar, como decía el Evangelio, o mejor dicho, Hechos de los Apóstoles, decía nada más y nada menos, ustedes llenaron de Jesús
con la palabra de Dios, le decía, ¿verdad? Bueno, ojalá que también nosotros podamos hacer así. Llenaron el Paraguay con el Ñandeyarañe, porque es la palabra de Dios, que tiene que llegar al corazón de todos. Bueno, gente, estoy esperando las dos últimas llamadas. Dos últimas llamadas al 0986-404-603. Todavía no encontramos. Vamos a ver un poco las dos últimas llamadas. Bueno, llamen, queridos amigos, porque en estos 10 últimos minutos, o si no, yo me voy a quedar con dos regalitos. Yo ya tengo uno, ¿verdad? Aquí está, yo ya tengo uno. Aquí está el mío. Bueno, aquí está el mío. Yo ya uso. El mío ya está aquí, Ñandeyarañe. Bueno, ahora sí que ustedes ahora. Bueno, aquí tenemos todos los muchachos con una cierta posibilidad de ganarte hoy una linda insignia. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llaman? Bueno, aquí hay uno que está llamando. Vamos a atender muy bien los pines. Buenas tardes. Decime tu nombre, lo primero, y después ya vemos tu número que te ganás hoy aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? Decime tu nombre. Mi nombre es Hugo. Hugo. ¿Y tu apellido, Hugo? Cardoso. Muy bien. Hugo Cardoso. ¿De dónde estás llamando, Hugo? Ciudad del Este. A la cuenta, mira un poco. Y ahí ustedes ven también Ñandeyarañe. ¿Te sigue también Hugo Ñandeyarañe? Sí, claro que sí. Acá prácticamente en nuestro día libre, todos los días prácticamente está acá la tele prendida. A la cuenta. Qué espectacular, che. Les felicito, Ñandeyarañe. Entonces, ahí también estamos con algunos que solemos transmitir también programa de Ciudad del Este. Que ellos ahí en el obispado, ¿verdad? Con el Monseñor Collar también suelen enviar algún programa y lo transmitimos también por Ñandeyarañe. Bueno, así es que te ganás, Hugo, te ganás. Decime un poco tu número, Hugo, por favor. Así ya. 0973 60 99 88. 60 99 88. Bueno, así mismo. Ese es entonces tu número. Bueno, Hugo, te ganaste espectacular entonces por el 4º aniversario. Bueno, saludo ahí a todos los de Ciudad del Este. Que Dios te bendiga. Chao, Hugo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, chacho. Y aquí otra última llamada, queridos amigos. A ver, ¿quién va el que nos está llamando? Hola. Hola, soy del Pilar Bernal. Del Pilar Bernal. Bueno, sí. Vos no sos hermana de Arnaldo Bernal, ¿eh? No. Bueno. ¿De dónde estás llamando del Pilar? Sí. ¿De dónde llamás? ¿De dónde? Acá de República Argentina. ¿En serio? República Argentina. Teniente Rivas. 2012. Teniente Vera, 2012. A la cuenta. Cerquita estamos. Somos vecinos. Sí. Yo estoy aquí sobre Senador Long Casililio, parroquia San José Obrero. ¿Vos vas a venir caminando a retirar tu premio? ¿Vos conocés la parroquia? No conozco. Pero ¿conocés Senador Long? ¿Conocés? Senador Long, la calle, ¿o no? ¿Lilio conoces? Lilio. Sí, conozco. Bueno, Lilio venía bajando, pasando San Martín, ¿verdad? San Martín. Sí. Entonces, a ver, 1, 2, 3, prácticamente 4 cuadras, ¿verdad? Senador Long. Sí. Y ahí está la parroquia San José Obrero, ¿está? Entonces, ahí vení. Aquí estamos nosotros transmitiendo directamente en Ñandeyarañe. Y hoy 4 años de nuestro canal Ñandeyarañe. Sí. Así que te ganaste un hermoso premio. Y vos solés ver Ñandeyarañe. Todos los días estoy viendo con mi patrón. Todos los días estamos. Sí. Vos le estás cuidando a alguna persona. Sí, a una anciana. Una anciana. Yo trabajo con él. Sí. Y todos los días están viendo ustedes Ñandeyarañe.
Todos los días debemos ir rezando también. Rezan también. Y cuando salga de mi trabajo únicamente. No, tranquila, no te preocupes. Todavía, eso no hay problema. Cuando vos puedas no me vas a venir. Entonces, dame un poco tu número de celular para que puedas anotar. Entonces, 0982 775 793. ¿Y cuántos años tiene a la persona que le estás atendiendo? 89 años tiene. 89 años. Ella, me dijiste, es una señora. Sí. Ya. Una señora. Ya, qué bien. Bueno, así es que Dios te bendiga. ¿Cuántos ya hemos sorteado? 10. Bueno, pero hay una que está llamando todavía, así que le vamos a dar 11, vamos a dar por ser hoy. Bueno, listo, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, chao, chao, adiós. Bueno, aquí hay una que está llamando, a esta le vamos a tener que dar porque insiste y entonces le vamos a dar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, aquí hay una que está llamando, a esta le vamos a... Hola. Hola. Sí, decime, ¿quién pasó? ¿Tu nombre? ¿Cómo se llama? Nayara Espínola. Nayara Espínola. Muy bien, Nayara. Entonces, ¿vos de dónde estás llamando? Contame qué. De Camburetas. Cambureta. Bueno. San Francisco. San Joaquín. Ay, Jesús, mi Dios. Bueno, entonces, qué bien. Entonces, desde ahí, entonces, Nayara, qué lindo que es. Entonces, vos estás viendo y te estás ganando este premio, entonces, Nayara. Vos sos número 11 ya. En realidad, vos sos una bendecida por Dios, Nayara. Porque 10 nomás íbamos a regalar. Pero, porque vos llamás ya de Cambureta, imagínate un poco, San Joaquín. Así que te ganaste. Vamos a anotar bien tu nombre y tu número. Entonces, repetime, Nayara, después de tu apellido. Espínola. Espínola. Y decime tu número ahora, el número de tu teléfono, 092. 0992. Sí. 59. 59. 70. 70. 01. 01. Listo, Nayara. Que Dios te bendiga. Acá mi abuela le manda saludos. ¿Quién? Mi abuela le manda saludos. Ella siempre ve el programa. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene tu abuela? 74. 74. Bueno, muchos saludos dale a tu abuelita. Que Dios le bendiga. Y que nos bendiga también ella siempre con sus oraciones. ¿Listo, pa? Acá mi abuela quiere que usted le mande saludos. Bueno. Acá estamos mirando el programa. Bueno, y decime, ¿cómo se llama tu abuela? Carmen Navarro. Bueno, ña Carmen, yo miro ahora, así te miro luego directamente. ña Carmen, te envío un saludo, que el Señor te bendiga, que te mantenga siempre sana. Así que ña Carmen, mucha fuerza, ña Carmen. Jañe boega y oreje, listo va. Ahora hoy cotea ahí la areñe de mi oreje. Apesamos y captuta ña continua a mí, coñan de yara ñe, añamos guajenga, siempre peñan de yara, hoy cual que sea ñande. Bueno, de que captura ña Carmen, ñe minan de la teléfono, peña en domilan de saludo, guarani te bello pues sube. Guarani este Y pon ahí tereí, va esa para Ico ponaba. Ay, coponá, gracias a Dios Todopoderoso. Ay, coponá. Bueno, ahora para siempre la ñande yara ñe, un agente de droga, ve. Ay, coponá, gracias a Dios Todopoderoso. Ay, coponá. Bueno, ahora para siempre la ñande yara ñe, un agente de droga. Sí, a echar todos los días, todo programa, a echar. Bueno, pero se gusta formal. Bueno, así que ñande ya tandero basá, ñemon barete mía ve siempre, a esa que siempre es que orere ave, que tu anguancha rojo ponave y orego ave. Siempre añemo en derejepa y cabaña. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que Dios te bendiga. Algún día ya yo chata o Pepe, ya hasta por visitar.
Y Catumío vende anga. Bueno, vaya a ir a la vende capilla, Perubi. Vaya a ir a la vende capilla. Barrio San Francisco de Asís. Ah, octubre entonces, 4 de octubre, San Francisco de Asís. Bueno. Barrio San Francisco de Asís, barrio Cambureta. Ah, Cambureta, barrio Cambureta, capilla San Francisco de Asís. Bueno, así que un día ya yo sane, Perubi, anga. Rojones haga vehículo, ve, o si no, le la jana y que hagan helicóptero, ve, madero, una gente haga, bebé. Si Dios quiere. Helicóptero para Bueno, que Dios le bendiga. Hasta luego. Gracias. Bueno, chao, 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 chao. Y bueno, se dan cuenta, así entonces, queridos amigos, qué lindo, qué lindo. Todo Paraguay, todo Paraguay. Y enderezagina este día 4 años. De Inante Coicatura era ya por siempre, ¿verdad? Todo nuestro equipo, ¿verdad? De 24 horas de transmisión, en el sentido de hacerlo en vivo. Pero por lo menos estamos haciendo el esfuerzo cada vez más. La gente también cada vez más está valorando lo que significa la evangelización. Y uno de esos mensajes tan lindos que me animó, que aquí dice justamente este señor que escribió, ¿verdad? Aquí decía, para que podamos siempre ir creciendo. Carlos Vázquez justamente decía eso, ¿verdad? Entonces dice, le envío un pequeño regalo, más que el monto del deseo, que siga educando al pueblo, de segunda forma, al pueblo paraguayo, y llevando la palabra de Dios. Porque eso pues es lo que nos va a cambiar. Peñande llámate coiga tú tal lado poco ñande la ñande honesto mi jangua ya llave mondao mía ñande botado ñande corrupto mía. Llevando la palabra de Dios a todos los hogares paraguayos y abriendo los ojos al pueblo. Vea la ciudad. Entonces, abriendo los ojos al pueblo para que sepa votar y elegir a sus autoridades. A ver algo cierto, mayo veñande ya votada jina, entonces ya llegué sape a mi jangua. A ver si usted porque ñande ya oye un eje formal jina la ñande pueblo la oye sape a mí no, ya lejitas ya pota las cosas bien como tiene que ser, como Dios quiere. Así que estos 4 años de celebración, queridos amigos, tiene que ser para nosotros un momento también de mucho, mucho compromiso. Ñaña comprometida. Bueno, ñaña tendemina por este último, el 12. Vamos a ver un poco quién nos llama, este llamador número 12. Dieta antejina, pero ñande yara, así es botar. Va esa banderera, ¿quién llama? Demetria Leguizamón. Demetria Leguizamón. ¿De dónde va a estar llamando, ña Demetria? De Maramburé, Luque. Maramburé. Apea y ponate barrio peane, Maramburé. Sí. ¿Qué capilla vos tenés por ahí en Maramburé? ¿Vais a grande capilla? San Roque de Montepalier. Hace cosas allí, pero vi la San Roque, ¿ve? Sí. Cada vez que me aman, cada vez que me quieren, entonces yo me voy por ahí. ¿Allí va? No, ayer te imaginas la novenario de San Roque. Eco ese. Apenas noviembre, ve. El año pasado no voy por bebé. No, agosto, ve. Agosto pico, ve. Montpellier pico. 16 de agosto. Sé que hay a San Roque González de Santa Cruz. Se la he equivocado. No. Día del niño. Pero cogina la San Roque Yaguajina. San Roque Yaguajina, ¿ven? Sí, señor. Sí. Ambas te coigo. La pende Yagua van a ir la ñano y tereía, porque San Roque Yaguaco y manso, güey. No, ñano y no le coigo ir porque y tú ya y show. Y tú llama la pende Yagua. A la que. Todos los días de cero esa, todos Juan Cerejeres mañana. Sí, mañana llegan de, mañana por aquí, mañana donde mañana por bueno, eso es. Con ay mío, guapo, a toda la hora, andámonos ti. Amba iko yeunde. Voy año con dere coina. Va sanderera re curice. Demetria Leguizamón. Voy año de condeña Demetria. 77, 78 cumplida diciembre 22 si Dios quiere y la Virgen. Amba iko yeunde. Atrosi. Te ko ba yeunde. Va el ande ba así. Chiquinhuya
yo pija yo me eche chikungunya ni katuere guata nemo caremba se pudo puta la infección y ñan puta la cheretuma a la cuenta me han puta hoy baby sí hambo ne member nya me che hambo la ne member mo coi mi ta bueno amba de coba amba po bai güey nei trabajo bai güey qué lindo, qué bien. Gracias a Dios, a la Virgen Santísima. Muy cosa acuerda hoy na un papo, mola y trabajo. Antes tenía ahí Luisito que es la tuya vea, a la otra gato o veinte orejo ladrillería, orejo no material fuera a vender, pues yo voy a vender. Mira qué bien, che, qué bien. Y en media, tercera casa antes de la capilla San Roque. Mira, pues, a los otros visitan a la Nicatuino, la Arejoan, a la donde la Jaino y cuál, Shahata, la de la comunión, a la aceite santo, la unción de los enfermos, no hay por y problema. Qué bien, che. Bueno, entonces siempre de Yarañe, él me acompaña, Gina, todos los días. Todo el santo día a que a veces las 12 Santo Rosario pues no más esa llega la otro día eres guayna al día siguiente eres ay buena ahora coroño pues 3 veces 4 veces oiga tú al día roño pues el Rosario ay buena comida pues se ve para ir acá la Rosario no vale a demasiado ni no vale otro libro me haya leído pero la Rosario no es me hago protestante está hoy pero con la correo y lo leí ella estamos hoy pero el católico ahí como te la idea que hacemos renega y tereído hoy coge intende ley católico a la protestante que le traído y nada no yo católico yo y además de todo lo contrario lleva ahí la papa lleva ahí la rosario lleva ahí la virgen no pues yo soy católico auténtico índico ne bota vieja más y donde ya era tu panzón me moco y día porque ambos era para hoy hace gente fuera Joma que y donde ya era fuera Javi Marango con Juan le digo porque claro hay una gente muy bajo putani una jefa claro en la misericordia de Dios y por eso rezar siempre así mismo y muchas felicidades bueno por entonces 4 años. Muchas gracias anotada velan el número Eremis el número donde mando avandelan el número 0984 22 48 sí 83 0984 22 48 83 bueno sí y por interés así es que Dios te bendiga que siga súper bien se me recupera gente alrededor se entero vea vecino amigo sí entero vea de añembo bueno, oportunamente ya yo 4 pues, entonces personalmente porque ya te lo visitar, ya está ñañembo, la neroga, bellerajande, la unción, la enferma y la comunión. Bueno, que Dios te bendiga. Hermana Roga Perejoma, ahí peta pillaro ballesteo pe ahí con la hermana. Se mandó sí, pe capillano de te ves güey. Va a ser con heroína, yo fíjate influencia. Sí. No, yo picaba y afretería 3 veces jamás peachareco. Me subo mi acá en un duro refrastado, Moisés. A la cuenta. Lo mismo en los aceites claro. 3 veces, pero no en el mismo. Hace años, 2. Años la original y pues más para influencia. Muy pico.
Dengue. Ah, dengue, pico. O pedazo. Dengue. Tenemos su supaoína. A pedazo de sana. Bueno, que Dios te bendiga entonces. Y muchas gracias por llamar. A mí me han de regaló un año y 20 me han anotado. Bueno, hasta luego. Dios te bendiga. Bueno. Padre Silvestre, sí. padre Gustavo Palacio, a padre Miguel Ángel Martínez, ahí la visita siempre. La comunión, la unción. La comunión, la unción. Amo y casi algunos, después mano ayer hemos ayuda. No, peare de católico, porque ese era peño ni ya en 10. Hoy pona. Bueno, vos a poder a ver igual, Pay Martínez en va a poder en 10, si Dios quiere. Bueno, que Dios te bendiga. A Pay Martínez, IPSB, Hospital B. Sí, Pay Miguel Ángel Martínez. Con IPB. Sí. Sí. Bueno. Sí. Sí, a pesar, pues. Bueno, que Dios te bendiga. Añate de mi tabe otro teléfono. Amén. Bueno, ña Jacinta. ¿Cómo va a estar, ña Jacinta? Va a ser Valleco. Ay, padre, felicidades, que Dios te bendiga. Pero muchas gracias. Padre, te quiero contar, estoy muy triste, tengo un resultado muy feo, no sé si es verdad, porque yo no entiendo tanto. Y le mandé a hacer mamografía a Nancy, parece que me salió mal, padre. ¿En serio, Pero Pico? tengo para donarte por tu cumpleaños. Te una 5 millones, te quiero. Bueno, a la cuenta, ña Jacinta. Bueno. Sí. Me parece que le salió nódulo en su seno, pobrecita. ¿En serio, Pico? Bueno, niña poeta. Vamos a rezar por Jacinta y vamos a acompañarle en este momento difícil también para la familia. Pero vamos a rezar. Te digo, Bella por Amógina la estudio, Bella por Amógina la. Hace meses que le estoy haciendo todos sus estudios. Ya. Y hoy me tocó mamografía. Ya. Y le di yo y Sí. dice que tiene nódulos, no sé, en el izquierdo, en el derecho, me sentí muy mal. Sí. Pues yo estoy bajo tratamiento porque me iba a volver a operar, porque me dañaron mi mi ojo y no dice que 20%, nomás veo un lado, el lado en que me operaron, y ahora mi hijo me llevó a otro médico particular. Entiendo. Le operó a mi hijo. Sí. Entonces ahora, padre, estoy haciendo todos mis estudios también IPS para que se aliviane un poco más. Porque me hizo hacer en Sanatorio La Costa muchos estudios. Entiendo. Y él también Sí. me hizo ahí donde Bueno, vamos a rezar y acompañarte, ña Jacinta, para que te sientas fortalecida. Y aquí anotamos ya, entonces, voy a anotar un poco tu número, ña Jacinta, así es que vos ya entras también aquí con nosotros, con los 4 años de ñan de Yarañe. Bueno, que Dios te bendiga. Sí. Padre, bueno. Ofreceme, por favor, el nombre de Nancy Esperanza. Bueno, vamos a ofrecer. Y por mi ojo, por ña Jacinta, también yo todos los días te veo donde vos haces la misa. Bueno. Todito la Vía Cruz y contigo que vos hiciste todo este Viernes Santo. Sí. Por televisión, porque por mi ojo me caigo. Allí tiro para el tema para ir a ser tu mamá vieja, güey. Ápico, entonces ñangarecuana, anica, porque pedaño botaba ahí, tajina. Bueno, ña Jacinta. Ven, padre, ¿cuándo para lo que vas a poder pasar por acá? Bueno, voy a pasar. Así le aviso a la secretaria y ya nos vamos. Bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias, ña Jacinta. Hasta luego. Bendiciones. Misa por la salud de mi hija y mío. Bueno, por favor, vamos a anotar. Bueno, sí, esta noche ya esta noche ya vamos a estar entonces, esta noche rezando a full. Sí. Esperanza y yo Jacinta Esperanza. Bueno, esta noche desde la capilla María Auxiliadora, Upepe Viña Moita Peñan de Sire nos debe María Auxiliadora. Pidan y verán lo que son los milagros de Viña de San Juan Bosco. Auxilio le pido. Bueno. Auxilio le pido a María Auxiliadora por mi hija.
Bueno, Gracias, listo. Padre. Hasta Muchas luego. felicidades y sigamos adelante con la evangelización. Gracias, doña Jacinta. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Amén. Hasta luego. Y bueno, así vamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad? Ahora entonces vamos a tener ya, Arnaldo, ¿qué vamos a tener? En la coronilla. Bueno, esa gente ya nos pide la coronilla. Así es que todo lo que ganaron hoy, ¿cuánto tenemos ahí, Jorge? 13 tenemos, 13. Entonces el número de la Virgen hoy, el 13 de mayo, tararararara. Entonces, vean muy ahí, ya de Yarapope. Así que 13 personas que llamaron así, que estuvieron hablando. Y ustedes vieron también, queridos amigos, cómo es nuestro pueblo, nuestra gente tan sencilla, pero al mismo tiempo tan necesitada. Entonces la obispo cuál ya la cacupebe Monseñor Valenzuela la ya cacupebe mira cuando ahí la oye ereía, ¿verdad? El asunto es que muchas veces queremos ser ciegos y queremos ser sordos, ¿verdad? Así es que tenemos que mirar un poco la evangelización, el evangelio, quiere decir la buena noticia. Buena noticia de que todos nos preocupemos en hacer el bien, en ayudar al que necesita, en acercarnos. El próximo, la prójimo. Vende creo Así es que agradecemos a Dios. Yo sinceramente le agradezco a ustedes por hoy. Vamos concluyendo este momento de celebrar los 4 años. En cuanto que ustedes rezan por nosotros, hoy en vivo y en directo de nuevo enseguida, vamos a estar ya con la misa de la Capilla María Auxiliadora. Aquí le agradecemos a Arnaldo. Da un poco la vuelta tu cámara. Y sí, te vieron ahí, pero en otra posición. Pues. Poné ahora la torta y da la vuelta a tu cámara. Y ahí saludarle un poco a la gente también. Y ahí a Jorge también. Jorge está anotando también ahí. ¿No? Jorge, todo esa mía ahí. Entonces, a Tomaña mía lleva lo que están haciendo hoy en este día tan especial. De esta manera nosotros ya, por hoy, ¿verdad? Ahí está Jorge. Jorge entonces os saluda. Él tiene todos los nombres y los números de teléfono anotados. Así es que, Pereco Baitema la pende premio bien anotado para que puedan ustedes recibir ese premio también, porque Dios nos bendice de una o de otra manera. Y yo les quiero agradecer infinitamente a todos ustedes porque hoy se ha manifestado una vez más también la gracia del Señor. Muchas personas que nos ayudaron, que están aportando y otras que seguramente seguirán siempre también ayudándonos y aportando. De eso nosotros nunca, ¿verdad?, nos quejamos ni nada porque es la gracia de Dios, es el Espíritu del Señor que nos acompaña. Bueno, Arnaldo ya es a mí la de cámara, ahí está. Bueno, ahí está Arnaldo, entonces, de los controles. Le agradecemos también hoy que estuvimos aquí a full, ¿verdad? A full, haciendo todo nuestro trabajo, recibiendo las llamadas, recibiendo los cheques, porque a mí lo recibí ahí la cheque ayer a Pecha, entero estea. Y bueno, todo eso entonces. Hay uno, Arnaldo, que está llamando, insistiendo. ¿Atender va a ser, Arnaldo? Bueno, voy a atender todavía este último. Bueno, te atiendo, a pesar de que ya pasamos años de tiempo. Buenas tardes, decime, ¿quién pasó? Presentate, ¿qué? Yo soy Aurora, viuda de Cabrera, padre. Bueno, Aurora. ¿De dónde va a llamar, Aurora? Yo estoy llamando de Luque, padre. De Luque. ¿Qué barrio? Soy fanático de ver tu programa, padre, porque me estuve sanando y hoy me volví un poco con mi vértigo y dije, no, me va a pasar porque yo hago esto con el padre, dije. Ah, mira, qué lindo, qué lindo. Ya no estuve viendo porque me fui al médico con mi hija y entonces ahora vine y prendí mi tele y he visto que ya estaba terminando, pero insistí, por eso, yo, golpeen y se les abrirá. Y dije, bueno, esta señora entonces, por algo, bueno, así es. Claro que sí, padre, y te enviaré otra vez mi aporte ahora por mi nieto, padre. Ah, bueno, porque yo pues no veo bien y
a veces se me mezcla todo y le digo a mi nieto que me haga las cosas. Ah. Pero él cuando venga de su trabajo y eso así le doy. Ya, pero... cuando te pedí el Santo Rosario de mano ensangrentada. Sí. Que me había enviado. Sí. Me había enviado todo y estoy a full haciendo todo eso, padre. Y qué bien. yo creo que me sané con eso, pero hoy me volví un poco con mi vértigo fuerte porque ya está ahí con curia mapo y con curia quiroga su hermano un día hoy me han operado pues ahí se lo sacó y yo dije uy. Bueno, entonces hoy nosotros vamos a estar rezando desde la capilla María Auxiliadora de Lambaré, Upevero Jotaín, Japeiro Transmitita. Así que vamos a anotar tu nombre. ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? La señora Aurora Viuda de Cabrera. Aurora Viuda de Cabrera. Así que hoy vamos a rezar en la misa, te vamos a recordar para que te devuelva la salud, a Don Bosco y a ella recen, a María Auxiliadora, y verán los que son los milagros. Bueno, padre, te va a llegar ahora mi aporte después. Bueno, listo, muchas gracias. 4 años más ya celebráis, muchas gracias por el regalo. 4 años, demasiado lindo, sí. Padre, yo a todos mis vecinos les digo, vean un poco, demasiado hermoso es las oraciones, yo veo todas las misas que ustedes donde hacen y todo eso. Qué bien. Yo no pierdo nada, Padre. Qué bien. Me gusta mucho, veo como se dice, a las noches, hasta tarde, veo yo todos los programas, Padre. Oreco en Baja, esa la gente. Oreco en Baba, y en 10. Alguna vez se siente que tuvimos apaga ahí. Las 4, las 5 ya, pues, llegamos a tuvimos aquí a Pecha. Bueno, pero en fin. Vea, ya la arera, pues. Don Bosco, más a los países, a los jóvenes y descansaremos en el paraíso. Así mismo, descansaremos en el cielo. Y bueno, entonces con la camiseta ya va a poner que tu mamá se la descansar eternamente en el cielo. Bueno, que Dios te bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Amén, Padre. Chao. Enviaré mi aporte prontamente ya. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Padre. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estábamos ya en lo último, viste, el Señor siempre. 14 entonces la orecotala y premio. Aquí ya tenemos, mira, la insignia. Y esto nosotros ahora estamos preparando también para todos los que nos quieran ayudar. Vea la de torta, pesa moina, pesa guapa, ya, así como la torta también. Ahí está, viste, los dos más o menos, yo vamos a ir, ya, ahí, la misma cosa. Entonces, el que quiera ayudarnos, el que quiera, entonces puede tranquilamente, este va a costar 20.000 guanes, cada la tuya, pea la misión la tuya, pea, ya me llamo veñan de pecho, ya de ahora, y haciendo ya de yarañe, la evangelización siempre en manos de todo el pueblo, en manos de toda la gente, porque todos somos, ¿verdad?, responsables, nos dice el Señor, de evangelizar. Y bueno, yo ahora, queridos hermanos, les doy la bendición final en este día. Vamos a seguir rezando hoy a las 7, a las 19 horas, con nuestra misa y justamente en la capilla María Auxiliadora. Ustedes saben que todo fue puesto en manos de nuestra Madre, de la Virgencita. Cuando comenzamos, ese primer, no sé si Arnaldo querés terminar después con ese último de nuevo para recordar nomás cómo habíamos comenzado a las 0 horas del 8 de abril del 2022. Y justamente ahí nosotros decíamos que poníamos todo bajo el amparo de María Auxiliadora. Y hoy a las 19 horas estaremos ahí con nuestra celebración en la capilla dedicada a María Auxiliadora. Nos vemos allí y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor haciendo un Ave María juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora de los cristianos,
ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos dentro de poco para nuestra misa en este día que le vamos a dedicar especialmente a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano.